Vacuna contra el VIH. Una buena noticia. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA. ¿Cuántas personas están afectadas por el VIH en el mundo? ¿Cómo se transmite este virus? ¿Se puede evitar el contagio de la madre al hijo? ¿Cómo se trata la infección? ¿Qué enfermedades pueden afectar a las personas que viven con VIH? ¿En qué fase está la vacuna contra el VIH? ¿Y cuáles son las dificultades que enfrenta su desarrollo? Hoy, en Diálogos en Confianza, los expertos nos dirán todo sobre este tema. Así que, quédate con nosotros. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar este lunes más de salud con ustedes. Vamos a seguir hablando de VIH, pero ahora tenemos una buena noticia. ¿Qué hay con la vacuna del VIH? Es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Casi todos los años hablamos de VIH para ver en dónde estamos. Este último año ha sido diferente debido a la pandemia con COVID-19, pero siempre hay que regresar a hablar de los temas importantes y sobre todo aquí en Diálogos nos da mucho gusto compartir con ustedes noticias que son esperanzadoras. Me acompaña como todos los lunes Citlali, ¿cómo estás? Pepe, pues bien, como dices, celebrando esta gran noticia de tener una vacuna y bueno, nos damos cuenta cómo todo esto avanza, o sea, las vacunas avanzan para muchas enfermedades que antes ni pensar que íbamos a tener una vacuna para VIH y bueno, además de que sirva el programa también para estar quitando todos esos mitos que están alrededor de la gente que pues ya vive con VIH. Yo voy a ser la voz que traiga sus comentarios, dudas, preguntas a este programa. Ya los estoy viendo en redes sociales. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, que tenemos nuestro blog de Diálogos en Confianza, en donde automáticamente se va subiendo toda la información. Si usted no alcanza a traer todas sus dudas y comentarios, ahí las puede poner y seguramente va a tener una respuesta. Diálogos en Confianza está comprometido con usted. Escríbanos, llámenos, traiga sus voces, sus comentarios a este programa, porque Diálogos en Confianza es suyo. Pepe. Agradecemos, como todos los lunes, como toda la semana, a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, Estel Cañeda, Alberto Mújica y Ilia Vadillo, que están con nosotros. Les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor José Arturo Martínez Orozco, gracias por estar aquí. El doctor es médico internista e infectólogo, especialista en VIH. Y está en la clínica privada VIH del Hospital San Angelín, pertenece al Colegio Mexicano de Medicina Interna, a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y a la Sociedad Americana de Microbiología. Le queremos dar la bienvenida a la doctora María del Carmen Gorbea Robles. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la amable invitación y bueno, recuerdo que este fue uno de mis primeros foros hace algunos ayeres. Pues bienvenida de regreso. Muchas gracias, aquí estamos. La doctora es pediatra, infectóloga, ex subdirectora médica del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y miembro de la International AIDS Society y socia fundadora de la AMVIH, Asociación Mexicana de VIH. Y queremos dar las gracias también y la bienvenida a la doctora Maru Sgaib. ¿Dije bien? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Gracias. La doctora es médico con una maestría en epidemiología, subinvestigadora y coordinadora del estudio Mosaico de la Ciudad de México. Les voy a decir qué es esto. Mosaico es un estudio a gran escala en el que se intentará comprobar si el esquema experimental de vacunas puede prevenir la infección por VIH en América del Norte, América Latina y Europa. Para ello, en el estudio se incluirán hombres cisgéneros. ¿Qué quiere decir esto? Son personas cuya identidad de género está alineada con el sexo que le asignaron al nacer y personas transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres cisgénero y o personas transgénero. Si el mosaico puede mostrar que el esquema de vacunas del estudio funciona, será un paso muy importante en el camino para encontrar la vacuna y eficaz contra VIH. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que es importante, decíamos desde la semana pasada que tuvimos el programa en contra de la homofobia, transfobia, lesbiofobia y bifobia, que la educación es parte de todo, porque muchas veces, inclusive nosotros los médicos, tampoco sabemos terminología adecuada que utilizar. Entonces, para eso estamos hoy aquí en Diálogos en Confianza, para que aprendamos a través de ustedes y la gente que nos escucha también tengan una extensión de esto. Entonces, ¿por qué hacer este programa? Les digo que arrancamos todos los años hablando un poco de VIH. ¿En dónde andamos ahora? Bueno, mira, yo creo que hemos crecido a pasos agigantados. Como comentaba yo hace algunos ayeres, bueno, pues yo fui una de las primeras personas a nivel internacional que trabajó el binomio madre-hijo con infección por el VIH-Sida.
En aquellos entonces, cuando se hacía un diagnóstico de VIH a la madre, en automático se pensaba que necesariamente el bebé iba a ser un individuo o un enfermo portador del VIH. Conforme fuimos avanzando en el conocimiento, en el mecanismo de acción de los antirretrovirales, las políticas de prevención y de información, pues ahora prácticamente la tasa de incidencia y prevalencia de esta situación a nivel mundial es extraordinariamente baja, y México pues también ha tenido un gran avance en relación a disminuir el riesgo de transmisión perinatal. Es importante no bajar la guardia, eso sí es muy, muy importante. Y pues yo siempre he considerado que una mujer informada es una mujer prevenida, es una mujer que puede darle una mejor calidad de vida a sus hijos. Eso es importante porque ahora sí que frase trillada de este año que no dejamos de decirla aquí es: no bajemos la guardia nunca. En cuanto a lo que estemos hablando, ¿qué pasa? Ya hablamos de madre e hijos con adultos. Pues mira, los adultos es muy importante que conozcamos que a pesar de que tenemos ya varias herramientas para prevenir la infección por el VIH, siguen incrementando desafortunadamente en nuestro país la incidencia, los nuevos casos de VIH. Y esto se da, bueno, porque hay normalmente prácticas de riesgo que normalmente son sin condón y que todavía falta esa educación o esa información sobre estas herramientas adicionales para poder prevenir el VIH. Sin embargo, hay muchos países como en Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Londres, Sydney, que con cierta combinación de herramientas para prevenir el VIH han logrado disminuir la incidencia o estabilizar la incidencia de VIH. Y esperemos que en nuestro país en un futuro esto pase, porque la pandemia realmente del VIH está enfocada en los adultos. Y la mayor vía de transmisión, obviamente, pues es la vía sexual. Entonces, ¿podemos decir que en nuestro país no estamos aún domando esta pandemia? No, todavía nos falta mucho en nuestro país y en todo el mundo. O sea, la realidad es que hoy en día, aunque se ha avanzado muchísimo y ha cambiado completamente el panorama a lo que era hace 10, 20, 30 o 40 años que empezó como tal la pandemia, todavía nos falta mucho. O sea, hay más de 37 millones de personas que viven con VIH, y en materia de prevención, aunque tenemos hoy herramientas muy importantes de prevención combinada, pues en 40 años que tenemos viviendo con VIH-Sida no se ha podido encontrar todavía una vacuna. Sin embargo, hoy vemos un poco de luz al final del túnel con el estudio Mosaico, que si bien todavía no es una vacuna que esté allí, estamos ya en fase 3. Ahorita vamos a explicar todo con calma, vamos a regresar, vamos a llevar el programa a partir de conocimiento básico y vamos a llevarlos eventualmente a platicar de esta vacuna, que es el tema el día de hoy. Pero salimos a la calle y primero yo les pregunto a ustedes que nos están viendo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Porque aquí vamos a hablar con terminología adecuada y sepamos lo que es una cosa y lo que es otra. Salimos a la calle a preguntarle a la gente. La diferencia entre VIH y SIDA, según hasta donde tengo entendido, el VIH es la primer parte del estadio de la enfermedad y el SIDA ya es cuando ya es como terminal o que no se estuvo tratando la persona. El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad. El SIDA es cuando ya está la enfermedad y el VIH es cuando todavía no se desarrolla. De una parte, pues es solo el virus como presente en el cuerpo, pero no afectando, sino solamente presente. Cuando se habla de el SIDA es como tal, cuando ya tienes la enfermedad adquirida y está haciendo daño a tu cuerpo. VIH es cuando tienen el virus, pero no se ha desarrollado. Y el SIDA es cuando ya se desarrolla el virus y trae todas las consecuencias que debe traer esa enfermedad. Bueno, el VIH, por lo que sé y entiendo, es el virus que transmite a la enfermedad. La enfermedad ya es el SIDA y ya son todos los síntomas que conlleva la enfermedad del SIDA. Bueno, me da gusto ver esta encuesta, que si bien no todas las respuestas son 100% adecuadas, doctores, aclárenos cuál es la diferencia entre tener VIH y tener SIDA. Pues mira, algo muy importante como infectólogo te puedo decir que sí son conceptos completamente diferentes. El tener VIH, bueno, VIH, las siglas significan virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces aquí, para que en general nos quede a todo el foro y a tu público, a una persona que fue infectada con VIH se le llama una persona que vive con VIH. Entonces una persona que vive con VIH puede que tenga el virus ahí, pero no ataque tanto su sistema inmunológico y el cuerpo en general y no produzca la enfermedad que puede dar el VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que eso significa SIDA. ¿Qué es el SIDA? Es una combinación de enfermedades relacionadas a la inmunosupresión que hace el virus de la inmunodeficiencia humana, disminuyendo unas defensas muy importantes en el cuerpo que se llaman los CD4. Entonces, para que una persona tenga SIDA, debe de tener estas enfermedades definitorias, ya sea cánceres asociados a VIH, infecciones
oportunistas que les llamamos asociadas a VIH y otras condiciones que también pueden hacer esta definición. Cuando una persona que tiene VIH no tiene este deterioro del sistema inmune o de órganos en general, porque el VIH ya sabemos que no solamente afecta a los CD4, sino a otros órganos en general, pues se queda solo como una persona que vive con VIH y hasta ahí nada más. ¿Y cómo los clasificamos nosotros? Dependiendo de su conteo de estos CD4, que son unas defensas muy importantes, repito, que ataca el VIH. Esto es muy importante que conozcamos. Pensemos en nuestro organismo como una ciudad. Está en perfectamente equilibrio, pero de repente llegan unos invasores a la ciudad y se meten, pero ahí están, no han hecho nada, ya están metidos en la ciudad, están escondidos tras todos los rincones, pero van y atacan a la policía, a los principales elementos de la policía, que serían estos CD4s. Entonces, a la hora que atacan esto, empiezan a robar bancos, a meterse a robar casas, etcétera, a hacer fechorías. Y esto es lo que sucede. Es una analogía muy simple, pero para que entendamos la diferencia que existe entre una situación y la otra. ¿Cuánto tiempo pasa entre que alguien se infecta con VIH y llegue a presentar síntomas de SIDA o llegue a presentar más bien, no síntomas, sino llegue a presentar SIDA, que quiere decir cualquiera de las infecciones o tumoraciones asociadas que acaba de hablar el doctor? Bueno, es muy variable. Esta es una extraordinaria pregunta porque va a depender de la población a la que nos estamos refiriendo y de la velocidad de progresión de la infección. Es decir, nosotros como latinoamericanos, y eso me encanta el nombre de la vacuna, ¿no? Somos un mosaico desde el punto de vista inmunológico muy interesante y somos lo que se consideran progresores lentos. En nuestra población incluso se puede tardar hasta 10 años en dar las manifestaciones, a pesar de tener ahí el virus. Y si sobre todo la persona tiene hábitos de vida saludables o adecuados, es muy lenta la progresión. Esto está derivado de que nosotros tenemos, por ser una raza multifactorial, tenemos una mutación que evita que se exprese el receptor de clase y especie a través del cual se fija este virus. Es decir, se hace un poco más lento la presentación de enfermedad SIDA. Así es. Desde que te infectas, que este es un arma de dos filos. Exacto. Un arma de dos filos, porque Exacto. también vamos a hablar de la importancia de estarse checando, porque probablemente yo soy portador de VIH y no tengo la menor idea, porque no tengo ningún síntoma, y esto puede llegar a pasar 10 años antes de que presente un síntoma. Y es bien importante, como nos lo van a platicar, que se detecte a tiempo. Todos los lunes decimos esto. Este es el pan de todos los lunes, ¿verdad, Citlali? Mientras más temprano se detecte cualquier enfermedad o patología, va a ser mucho más fácil para el paciente tratarla. Ahora, ¿cómo andamos? Ya nos dijo la doctora, en Latinoamérica en esos números, pero todo mundo, si no se trata, ¿el VIH va a llegar a presentar complicaciones? Sí, antes tradicionalmente se decía que el VIH era la etapa final, el SIDA era la etapa final de la infección por VIH. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. El VIH se considera una enfermedad crónica, ya no mortal, ojo, cuando llegamos a tiempo al diagnóstico y las personas están en tratamiento ininterrumpido. Porque hoy en día el tratamiento para que funcione pues todavía se requiere tomar todos los días y de por vida. Entonces, rompamos otro mito, veamos al VIH y aparte aquí desestigmatizamos las enfermedades. El VIH es otra enfermedad, sí puede ser muy peligrosa, sí puede ser mortal, pero cambiemos de título. Cuando hablamos de personas que viven con diabetes, un paciente que vive con diabetes, sigue su dieta, hace ejercicio, se toma sus medicamentos, tiene una diabetes controlada que no lo va a llevar a quedarse ciego, ni a perder los riñones, ni a que le amputen las piernas. Es más, quiero hacer una analogía para bajarle el tema que siempre decimos VIH. Separa las pestañas de todo el mundo, entonces llevémoslo a la plática cotidiana. De hecho, ahí a mí me gustaría agregar que yo siempre a todos mis pacientes de VIH que veo en la consulta, les comento que comparado con la diabetes, la hipertensión u otras enfermedades crónicas, el VIH ya es mucho más noble una vez que lo tratas porque sí se considera una infección crónica, pero mientras, como tú dices, se detecten y se traten a tiempo, prácticamente van a vivir exactamente lo mismo que tenían planeado vivir que antes de la infección. Entonces, esta infección, si se toman bien los medicamentos y se cuidan los pacientes, ya no progresa y no hay complicaciones. A diferencia de la diabetes, la hipertensión y el cáncer, que desafortunadamente, a veces, a pesar de que estén bien controlados los pacientes, progresan y se descontrola la hipertensión, se descontrola la diabetes, el cáncer vuelve a aparecer. Esa es la gran diferencia que yo lo veo. Y yo veo a estos pacientes prácticamente como personas sanas. ¿Qué hay de la estrategia que se ha planteado, y lo hemos platicado aquí en otros años, que para el 2030 se pretendía erradicar el VIH? ¿En qué andamos? ¿Cómo vamos con esos objetivos?
Bueno, en lo que mi punto de vista y lo que he estado revisando, creo que todavía estamos lejos. Me parece que nos va a ganar el tiempo, nos va a alcanzar el 2030. Vamos a buen paso, pero por algunas circunstancias diversas de toda índole, hemos ido disminuyendo un poquito las áreas prioritarias de investigación y de prevención. Efectivamente, sí se ha desestigmatizado un poquito a estas personas, sin embargo, creo que estamos en una etapa de tolerancia más que de aceptación. Y entonces sigue siendo como un poquito grupos vulnerables porque como que, este tiene VIH, ¿no? Y bueno, así, ¿no? Aunque hemos tenido mucha mayor aceptación y algo que de alguna manera es un arma de dos filos es, pues lo veíamos desde un principio, ¿no? Los sitios concentradores de pacientes de VIH es importante porque de ahí salen las guías, de ahí sale la experiencia, de ahí se comparte esto al resto del mundo y comparamos cómo estamos. Sin embargo, pues es importante que el médico de primer contacto y el paciente sobre todo, a mí me gusta mucho comentar que hace algún tiempo se decía prácticas de riesgo. Entonces, pues yo creo que una práctica de riesgo es tener actividad sexual no protegida, independientemente de cualquier situación. Entonces, si tú eres un individuo sexualmente activo, tienes que tener en mente que potencialmente o eventualmente pudieras estar en exposición a este virus. Entonces, eso yo creo que es punto clave. Antes de que pasemos, vamos a ver un testimonio muy interesante. Vamos dejando puntos claves. Eres una persona que tiene actividad sexual, estás en riesgo. Vamos a hablar más adelante de qué hay que hacer para prevenir el riesgo, disminuirlo. Pero si estás en riesgo, ¿cuál sería la recomendación ahorita? Todo el mundo que nos está viendo, ¿cada cuándo se deberían hacer una prueba de VIH? Cualquier persona sexualmente activa, no importa si es con hombres, con mujeres, con quien sea. Pues mira, aquí, bueno, nada más para finalizar tu comentario, también otro riesgo muy importante que no tiene que ver con la sexualidad son los usuarios de drogas intravenosas, que en Estados Unidos y Europa hoy en día se está dando un boom de la infección de VIH y hepatitis C. Sin necesidad de tener sexo, el mero intercambio de agujas contaminadas es un método también que puede pasar el VIH y que ahorita están tratando de hacer en Estados Unidos y Europa una contención de la transmisión de la infección en esta vía. Aquí en México todavía no se da, pero hay que estar vigilantes sobre esto. Ok. Y ahora, en cuanto a tu otra pregunta, aquí lo importante es que pues, hay varios métodos de prevención, ¿no? Ok, vamos a ir hablando, pero ¿cada cuándo debería alguien checarse? El chequeo, yo les digo, por ejemplo, a mis pacientes que depende mucho, como dice la doctora, qué tanto riesgo vas a tener tú de tener sexo sin protección. Pero ahorita dije, cualquier persona que sea sexualmente activa, que una vez al año, 2 veces al año, hacerse una prueba de HIV. Pues yo les recomiendo una vez cada 6 meses o una vez al año. O sea, es que depende. Por ejemplo, hay chicas que son muy sexualmente activos, entonces pueden tener varias parejas en un mes y varias parejas sin protección. Entonces, a veces cada 3 meses hay que hacerles el chequeo. Un ejemplo claro, Pepe, los pacientes que toman PrEP tienen una actividad sexual muy importante sin protección, muchos de ellos, y cada 2-3 meses les estamos pidiendo pruebas de VIH más otras ETS para corroborar que no tienen la infección y que están tomando bien el tratamiento. Acuérdense que estamos hablando de parejas sin protección. Eso es importante porque ahorita vamos a hablar de la protección y aún teniendo protección, no todas las enfermedades de transmisión sexual, lo hemos dicho aquí, se previenen con el uso adecuado del condón, que ahorita vamos a hablar más adelante, pero tenemos un testimonio de Cintia, vamos a ver qué nos platica. Hola, pues yo soy una paciente que vive con VIH. En este momento me encuentro en una condición de indetectabilidad. El tratamiento para nosotros que tenemos VIH consiste en tener antirretrovirales. A lo largo del tiempo, de más de 30 años que se ha tenido con esta pandemia del VIH, los esquemas antirretrovirales han sido muy amplios, es decir, de 25 pastillas hemos pasado a 10 y luego a 5. Yo he tenido la fortuna que cuando me dieron mi diagnóstico hace 4 años, me tocó tener un esquema de una sola pastilla. Hoy en día en México para nosotros esta cuestión de los antirretrovirales es importante porque hace poco tuvimos el último cambio de antirretrovirales que en otras partes del mundo ya han pasado casi 10 años de que se volvió nuevo y nosotros lo tenemos apenas. Para nosotros es muy importante siempre tener nuestros antirretrovirales porque si dejamos de tomarlos, nuestro cuerpo puede hacer resistencia a ellos y lamentablemente pues eso puede causar como muchos problemas de salud. También así pues otra cosa que yo creo que tenemos que aprender sobre el VIH y que tenemos que educar en ese sentido
es la parte de estigma y discriminación que a nosotros nos afecta mucho. Nosotros somos un paciente como cualquier otro paciente y lo que queremos es que nos traten como tratan a los demás, ¿no? A veces no es nada más sufrir con la cuestión de medicación, sino también padecer esta cuestión discriminatoria que nos termina afectando en lo físico y en lo emocional y obviamente viene a repercutir en nuestra salud. Y vamos a traer todos sus comentarios al foro con nuestros especialistas. Nos dicen, doctores, por favor, quiero que nos expliquen cuáles son las opciones de sexo seguro, qué prácticas sexuales puedo tener para tener menos riesgo de tener VIH. Y así también nos preguntan, es que yo no entiendo a qué se refiere una práctica de riesgo. O sea, la gente nos pide que seamos más específicos en esto, Pepe, doctores. Ajá. Y después nos dicen, bueno, después de una relación sexual probablemente riesgosa, ¿cuánto tiempo me tengo que tardar en hacerme la primera prueba para saber si tengo o no VIH? Y también nos preguntaron lo que ya dijiste, cada cuánto tiempo hay que hacerla. Y nos preguntan si la saliva es capaz de transmitir VIH, si los besos son seguros o no son seguros. Nos preguntan si las mujeres que viven con VIH pueden tener hijos o no y pueden amamantar. Nos preguntaron acerca del comentario de la doctora que nos dice qué es la prevención combinada. Explíquenos ampliamente de qué se trata. ¿Las relaciones sexuales orales pueden transmitir VIH? ¿Por qué los cánceres se asocian a VIH? ¿Qué pasa? ¿Por qué aparecen en el cuerpo? ¿El VIH sobrevive fuera del cuerpo humano? ¿Y qué estrategias debe de seguir una persona que ya tiene VIH, aparte de sus medicamentos retrovirales, para poder mejorar su sistema inmunológico y vivir plenamente? Específicamente nos preguntan qué hay sobre el factor de transferencia del Politécnico. ¿Les ayuda o no les ayuda? Y también nos pregunta, ¿indetectable significa que puede transmitir VIH? Al momento, Pepe. Perfecto. Recuerden que todas sus preguntas, si no salen a lo largo de la plática que estamos teniendo con los especialistas, yo las estoy anotando y van a salir en el último bloque. Regresemos a hablar un poquito de nuestro país, que menos agradecer primero que nada el testimonio, y tiene mucha razón ella, hay que romper este estigma. Como dijimos, hablar de pacientes con VIH o hablar de pacientes con SIDA es hablar de pacientes. Quitemos tanto título, como en un pabellón de medicina interna, de lo que son pacientes. Y hay que verlos como seres humanos porque cualquiera de nosotros podríamos estar infectados de esto o de cualquier otra enfermedad. Lo que queremos aquí es normalizar que se hable del tema. Ahora, en cuanto a grupos de riesgo o la gente preguntó relaciones sexuales de riesgo, ¿nos podrían hablar un poquito de esto? Claro que sí. Cualquier relación sin protección, es decir, sin preservativo, en principio se ¿Masculino o femenino? Masculino o femenino, en principio se puede considerar de riesgo. Perfecto. Eso nos tiene que quedar claros porque de ahí viene la cosa de que nos puede dar a todos. Exacto. Y desde ahí se parte para empezar a acabar el estigma, porque esto no es una enfermedad de homosexuales, como se creyó al principio, ni de hemofílicos, ni de ciertos grupos de la población. Lo que sí hay que tener muy claro es que dentro de la gran variedad de prácticas sexuales que existen, sí hay unas más riesgosas que otras, por las características anatómicas de la mucosa anal, que no es diferente de la vaginal, porque si hay fluidos involucrados es más peligroso o riesgoso que si no hay, en este caso, eyaculación o fluidos vaginales, porque en algunas ocasiones llega a haber sangre o ruptura de capilares en relaciones muy traumáticas, entonces se va sumando riesgo, ¿no? Traumática se refiere a trauma de golpe o de perder la continuidad de la piel de la mucosa. Es correcto, de microtrauma o ruptura de vasitos sanguíneos en los capilares cuando quizás no hay muy buena lubricación, por ejemplo, o cuando ya hay una lesión previa. Entonces, en este sentido, es más riesgosa una relación anal que una vaginal. Para el paciente o para las personas que tienen relaciones anales, es también más riesgoso ser receptivo o el pasivo que el activo o el insertivo, por ejemplo. Y preguntaba también el auditorio, y es muy importante mencionarlo, las relaciones sexuales o el sexo oral. Ajá. El sexo oral, si bien en la transmisión de VIH el riesgo es mínimo, es muy bajo, no es cero. Depende de otra serie de factores, como también la integridad de la mucosa oral, si la persona con VIH tiene una carga viral muy alta porque todavía no está en tratamiento, pues uno está en contacto con más virus, es decir, una serie de factores.
Para otras enfermedades de transmisión sexual que no son VIH, basta el contacto entre mucosas. Entonces, que eso es importante y lo hemos dicho aquí. Sí. Acuérdense que no necesariamente tiene que haber fluidos. Sí, y el sexo oral no es inocuo en ese sentido. Entonces se puede transmitir sífilis, gonorrea, clamidia, herpes y una gran variedad de enfermedades. Esto es bien importante que conozcamos porque aquí no estamos condonando a nadie que cada quien haga lo que quiera mientras no lastime y las dos siempre sea algo consensual, que también aquí siempre lo decimos. Se vale que hagan cada quien lo que quiera en su cuarto. Pero sí es importante que sepamos protegernos, porque yo me acuerdo una frase que salió hace muchísimos años cuando yo era residente de medicina interna que decían, cuando te acuestas con una persona, ya no te estás acostado con esa persona, sino con todas las demás personas que esa persona y las demás se han acostado. Esto no queremos causar escándalo y demás, sino nada más que sepamos qué precauciones tenemos que tener y volvamos a tratar de normalizar esto de la manera más sencilla posible. ¿Por qué? Porque hay que quitar el estigma de una vez. Ya lo comentaron. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con ustedes. Están saliendo ya algunas de las preguntas, pero estamos listos para contestarlas todas al final del programa. José Valentín Montes Ferrer desapareció en el municipio de Cuetzala de Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015. Indalecio Nájera Villegas desapareció en el municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. El próximo 6 de junio, las y los mexiquenses saldremos a votar. Para ello, tendremos medidas sanitarias. Usar cubrebocas es obligatorio. Si puedes, también lleva careta. Respeta un espacio de 1,5 metros entre cada persona. Evita compartir objetos. Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial. Podrán permanecer 2 personas electoras a la vez en la casilla. Salgamos a votar. #voto seguro. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Por primera vez en muchos años tenemos un presidente honesto, gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo, se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos al 100, con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Hoy las y los mexicanos tienen 2 opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI. Entra al portal del 11 y conoce nuestra nueva sección, El 11 es Politécnico. Un espacio en donde el IPN nos compartirá su quehacer educativo, de investigación, deportivo y cultural.
El 11 es Politécnico. Bienvenidos, muy buenos días. Esto es Cada Hora en la Hora. Anoche arribó al país un embarque de más de 709,000 vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca. Estos antígenos permitirán continuar con la campaña de vacunación para las personas de 50 a 59 años y las mujeres embarazadas, que son los grupos que actualmente están siendo inmunizados. En tanto, por el avance constante y positivo de la inmunización en el país, la Ciudad de México se alista para el regreso a clases presenciales este próximo 7 de junio. Más de 2,700 planteles de educación básica en la capital se preparan con jornadas de tequio en las que autoridades, padres de familia, profesores y alumnos limpian las aulas y además demás instalaciones escolares a fin de tenerlas listas para el regreso de los alumnos. También aquí en la Ciudad de México esta madrugada se presentó una fuerte lluvia generalizada acompañada de viento y granizo. Debido a esta copiosa precipitación, hubo algunos encharcamientos que afectaron principalmente la zona oriente de la capital. Tómalo en cuenta, el Instituto Nacional Electoral recuerda que la fecha límite para solicitar una reimpresión de la credencial de elector sin cambios de datos es mañana 25 de mayo. El organismo electoral indicó que las personas interesadas en obtener una reimpresión podrán acudir con o sin cita, ya que solo se les entregará la copia a fin de que puedan participar en los comicios del próximo 6 de junio. En información internacional, desde este lunes se levantan las restricciones para viajar a España a viajeros que provengan de determinados países no comunitarios, pero considerados seguros. Algunos de ellos son Reino Unido, Australia, Israel y Japón, entre otros. Estas modificaciones surgieron con la finalidad de elevar el número de turistas que llegan al país ibérico ante la pausa económica por la emergencia sanitaria mundial. Y en la cultura, este fin de semana comenzó la segunda edición virtual de la Feria Nacional del Libro de Zacatecas. Es fiesta de letras que está dedicada al poeta jerezano Ramón López Velarde. Aproximadamente 50 actividades se llevarán a cabo hasta el 30 de mayo. Los detalles se encuentran en la cuenta de Facebook que está apareciendo en la pantalla, la cuenta de Facebook de la Feria Nacional del Libro de Zacatecas. Todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 le tendremos más información y a las 2 de la tarde el noticiario meridiano. Quédese con nosotros en el 11. Soy egresado de la vocacional 6, soy técnico en ecología. Posteriormente estudié la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo. La ciencia no descansa. Estamos produciendo investigación para poder analizar no solo cómo es el SARS-CoV-2, sino cómo la población mexicana responde. Desgraciadamente aquí en México tenemos un problema de obesidad, tenemos un problema de diabetes, de hipertensión. El Politécnico genera no solo personas, sino valores humanos en dar una buena atención, tanto los servicios que ofrecemos en el área de médicos, como en el trabajo que desempeñamos en el laboratorio. Orgullosamente Politécnico. Seguimos leyendo sus comentarios aquí en Diálogos en Confianza. Rosa María nos pregunta cómo estamos en la vacuna y para cuándo. También nos preguntan cuánto tiempo se tardan en hacer una vacuna de este tipo para que sea segura para utilizarla en la población. Y quiero compartirles el día de hoy un testimonio anónimo que realmente es impresionante. Nos comparte que esta persona es gay. Desafortunadamente, en su segunda relación sexual adquirió VIH. Y él piensa que cuando esto pasa, pues ese sería el fin de su vida y se espantó mucho, pues le empezó a aparecer un herpes zóster que nos comenta que fue una situación muy, muy lamentable y espantosa, lo refiere. Me dijo que no tuvo opción. Digo, me dijo porque ya siento que estoy platicando con las personas, perdón, entonces me dice, no tuve opción que tomar al toro por los cuernos, se apega al tratamiento, al estilo de vida y hoy dice que gracias a sus medicamentos y gracias a los doctores que la atendieron en Clínica Condesa está muy bien y viene a compartirle a la gente que vive con VIH y que está
escuchando Diálogos en Confianza, que vive pleno, saludable y que además tiene una vida sexual muy sana y que vivir con VIH plenamente es posible. Le queremos agradecer el comentario que nos da y queremos invitarlos a que mañana nos acompañen porque así como va cambiando todo, ya hay nuevas formas de relacionarse. Los adolescentes se relacionan amorosamente de manera distinta y es muy importante conocer cuáles son estas formas. Va a estar mi compañera Natalia Jiménez y Chris Jauregui, en donde los esperan el día de mañana en Diálogos en Confianza. Y hoy vamos a ver qué tal, una cápsula sobre cómo tenemos que usar el condón. Acompáñenme. Pues hoy vamos a hablar de los condones como parte de las estrategias de prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Los condones son la barrera física por excelencia para evitar adquirir una infección de transmisión sexual, ya sea VIH, sífilis, gonorrea, hepatitis C, herpes y bueno, otras infecciones de transmisión sexual. Es importante usar los condones como una estrategia de prevención combinada. En la Clínica Condesa lo hacemos. Utilizamos la detección, que son la realización de pruebas de detección del VIH, de sífilis, de hepatitis B y de hepatitis C, que son totalmente gratuitas. Si esto se acompaña además de un uso correcto y consistente, es decir, utilizarlos bien, ponerlos bien, todos los condones a la venta siempre tienen un folleto y se puede explicar de manera muy gráfica. Y si se acompaña con el uso del lubricante, pues tiene una efectividad muy, muy grande. En la Clínica Condesa, por lo menos en lo que va de este año, hemos distribuido más de 400,000 condones entre instancias educativas, en organizaciones de la sociedad civil que se dedican a hacer el alcance comunitario. Y también es muy importante decirlo que este insumo de prevención llega a los reclusorios de la Ciudad de México y también lo distribuimos entre las personas trabajadoras y trabajadores sexuales que durante la pandemia e incluso en este año no han dejado de venir por su dotación de condones porque es una forma de mantener su salud, de mantenerse sin adquirir la infección por VIH y si la tuvieran, el tratamiento como prevención, que es una parte de la estrategia combinada de una persona que toma el tratamiento de manera correcta, en muy poco tiempo se vuelve indetectable. ¿Qué quiere decir? Que no transmite el virus a otra persona y por lo tanto indetectable es igual a intransmisible. Si le agregas el uso del condón, la eficacia es mayor. Y por último, solamente decir que hay que poner más amor y más conciencia y más condones en todas tus relaciones. Es genial que se hable del condón ahora como de cualquier otra cosa. Yo me acuerdo, en mi época de chico, la palabra condón era hasta prohibida. No podías decirlo. Y qué bueno, yo creo que es una palabra que se tiene que utilizar desde jóvenes que sepan, como nos acaban de explicar, cómo utilizar el condón. Y una cosa bien importante que estamos comentando aquí, no previene todas las infecciones de transmisión sexual. Eso es bien importante, ya lo dijo la doctora. Te puede todavía dar herpes, te puede dar sífilis, papiloma, etcétera. Entonces, es bien importante. Esto es sobre todo para prevenir el intercambio de fluidos sexuales, que el HIV sí está cubierto con esto. Ahora, les pregunto, especialistas, ¿cuánta gente sabe usar el condón adecuadamente? Porque esa es otra. Pues, mira, depende. Normalmente los adolescentes son los chicos que llegan, piden los condones y en sus primeras relaciones no tienen como que la idea de cómo se debe de usar. Desde hasta dónde debe de ir el condón en el pene, si es a la mitad, si es en la base del pene, sí. Si se tiene que poner de un lado, del otro, y en lo que lo están inflando, lo cambian de lugar, lo manipulan, puede haber microlesiones en el condón que puedan hacer que tenga esas fisuras, que pueda finalmente fallar el condón. Muchos de estos adolescentes también dejan el condón dentro de sus parejas y dejan también el semen dentro de sus parejas y eso es también un mal uso del condón. De repente también usan condones, pero pueden usar condones hasta de mala calidad. Entonces la Profeco por ahí tiene sitios donde dice cuáles son los condones adecuados que pueden funcionar. Porque a mí lo que más frecuentemente me llega a la consulta de profilaxis posexposición, es decir, o que lo hicieron sin protección o que se le rompió un condón, son de condones que o compran en lugares que no están ni registrados en Profeco, o son condones que ya llevan un año guardados en la cartera o en lugares donde no se deben de almacenar. Entonces también hay que tener mucho cuidado tanto en el almacenaje, el tipo de condón. Ahora, hay que decir entonces qué es lo que se tiene que hacer, en qué fijarse. Uno, checar que la marca del condón esté aceptada por Profeco, eso es muy fácil, lo hacen en internet. Luego, la caducidad, siempre checar que no sea caducado. La caducidad, que el empaque del condón esté bien sellado
Y la otra, obviamente, es que, bueno, verifiquen que el condón no tenga ninguna lesión antes de ponérselo. O sea, cuando estén colocándose el condón, que vean que esté íntegro el condón. Y que se lo pongan de manera adecuada, porque muchas veces, no es así, es al revés. Exactamente. Y esa es una situación porque inclusive el líquido seminal, si ya tocó el condón, pues si lo pones al revés, igual va a estar tocando. Entonces es bien importante que sepan el uso adecuado del condón. Y si me permites, Pepe, claro. también el uso de lubricante a base de agua. Sobre todo en relaciones anales, en las que no hay una adecuada lubricación. El uso de lubricantes de base agua también disminuye de manera muy importante el riesgo. Se compran así, de base agua. Sí, hay diferentes tipos, hay muchas marcas, pero pídanlo que tenga o que sea de base agua. Y eso disminuye de manera muy importante el riesgo de rupturas del preservativo. ¿Por qué la base agua? Es importante que sepan. Pues hay otros que tienen otros vehículos y quizás pudieran no lubricar tan bien y en segundo lugar ser propensos quizás a irritar o ocasionar otro tipo de reacciones. Okay. Entonces lo mejor es que tengan base agua y el condón se debe de usar desde el principio hasta el final de la relación sexual, no solo ya cuando va a haber eyaculación, porque el líquido preeyaculatorio contiene también al virus del VIH en cantidades muy pequeñas, pero también lo contiene. Entonces, esta parte de no terminar adentro no es una buena forma de prevenir la transmisión del VIH. Eyacular es que todo eso no hay que basta. hablarlo. Claro. Todo eso es bien importante que se sepa, sobre todo en adolescentes, que Así muchas es. veces, aunque hemos hablado aquí también de cuando se habla de sexualidad, que nos dicen no estén apoyando que haya sexualidad, va a haber. Estamos A través de ¿no? la historia, Sí. nada más hay que voltear a ver los libros de historia y la población mundial para que sepamos que existe, ¿no? Así Entonces, es. otra situación, ¿nos podrían hablar del condón femenino? Bueno, a diferencia del condón masculino, el condón femenino, aunque ya muchas mujeres conocen, saben que existe, es una práctica, fíjate que comparativamente menos utilizada que el condón masculino. Una de las circunstancias es que, no sé, pero habitualmente, sobre todo en México, la decisión de tener relaciones sexuales, me refiero hombre-mujer, generalmente recae en el varón. Y si el varón no está convencido por desconocimiento, porque no le interese, por diferentes circunstancias, no admite el condón en la mujer. Entonces eso es muy importante, es una situación que ha costado trabajo, pero los grupos sobre todo de mujeres muy bien organizadas, las mal llamadas feministas, son las que más han hablado y traído a colación el condón femenino. Quizá otra forma también o otra circunstancia por la cual no sea tan utilizado es el costo. Mucho más elevado el costo de un condón femenino que de un condón masculino. Okay. Y también, bueno, pues acabas de comentarlo, ¿no? Que el condón masculino, pues incluso malamente, pero bueno, algunos varones lo llevan en la cartera. El condón femenino es mucho más estorboso, diríamos que más o menos es como una toalla sanitaria. Es más difícil de llevar. Exactamente, es más difícil de llevar y no en todas las farmacias lo venden. Entonces, son varias circunstancias que no se han cubierto y no está lamentablemente generalizado esto en nuestro país. Pero dijo algo importante, ¿por qué no es bueno llevarlos en la cartera? Bueno, una de las situaciones es la cartera básicamente la llevas en el pantalón, en los varones. Entonces, ese roce y esa temperatura a la que lo estás sometiendo son membranas muy delgadas. Entonces, eventualmente puede dañarlo, lastimarlo y quizá esa sea una de las razones por las que más fallan, se rompen. Ya quedó demasiado lesionada esa membrana y bueno, cuando la van a utilizar, pues resulta poco útil. Perfecto, sigamos, vamos a hablar un poquito de tratamientos, pero fíjense esta cápsula que tenemos con la Clínica Condesa, que como siempre les agradecemos su apoyo. Las clínicas especializadas Condesa tienen como objetivo principal la atención a personas que viven con VIH, que son residentes de la Ciudad de México y que no tienen acceso a otros servicios de salud, como podrían ser el IMSS, el ISSSTE o algún otro. Y básicamente la atención que se brinda está orientada al diagnóstico oportuno de VIH. Se ofrecen servicios de prevención también, pero sobre todo al tratamiento de VIH junto con las complicaciones relacionadas a la infección por VIH. Al tiempo que se atiende a la población con VIH y se brindan servicios de diagnóstico oportuno y de prevención, también se han ido agregando otras poblaciones a la atención de las clínicas Condesa, como es el caso de las personas transgénero, transexuales. Existen en ambas clínicas centros especializados de atención a personas trans, donde se ofrece atención por parte de salud mental y atención endocrinológica y tratamiento hormonal.
Dentro de las poblaciones que atendemos, es importante mencionar que la infección por VIH en nuestro país es una epidemia concentrada en ciertas poblaciones, entre ellas la población de la diversidad sexual. Entonces, se atiende a población en riesgo o con diagnóstico ya de VIH. Además de estos servicios que he comentado, al interior de ambas clínicas se tienen servicios de atención médica, medicina interna, infectología, ginecología, urología, dermatología, que brinda atención para infecciones de transmisión sexual, y algunos otros servicios, como es el caso de salud mental, que es el que actualmente yo estoy coordinando, donde hay atención psicológica, atención psiquiátrica para personas usuarias de ambas clínicas. Al tiempo se tiene dentro de las clínicas una unidad de atención en derechos humanos, donde se brindan acompañamientos específicos a personas que lo requieren, y algunos otros servicios de atención y acompañamiento social a personas que son usuarias de los servicios de la clínica. Como mensaje final, lo que me gustaría comentarles es que las clínicas están abiertas para recibir a la población que requiera de nuestros servicios. Ambas unidades, a pesar de las limitaciones por la pandemia, hemos tratado de mantener las clínicas con la capacidad de atención instalada, con algunas limitantes por el tema de la pandemia, pero les esperamos para los distintos servicios que ofrecemos a la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y antes que nada, felicitarlos por esta labor maravillosa que hacen en la Clínica Condesa. ¿Nos podrían explicar qué es PrEP? Mira, hay... PrEP es lo comenté hace ratito, pero voy a entrar un poquito más a fondo. En mi clínica de VIH tenemos una clínica de PrEP. En la Clínica Condesa están también implementando un protocolo de PrEP que ya desde el 2007 está implementado en el mundo. Empezó prácticamente en California. El PrEP, para todos los que nos escuchan, son las abreviaturas de lo que quiere decir profilaxis preexposición. Es decir, antes de tener relaciones sexuales. Exactamente. Es un medicamento que tienes que tomar antes de tener relaciones sexuales y obviamente de alto riesgo, que quiere decir relaciones sin protección, o en usuarios de drogas intravenosas también, porque también el PrEP está hecho para estos usuarios de drogas intravenosas. Entonces, el PrEP es una pastilla que contiene 2 medicamentos activos contra el VIH, que se llaman tenofovir y emtricitabina. Estos medicamentos los empiezas a tomar unos días antes y los estás tomando durante todo el periodo de riesgo, y eso va a evitar que te dé en el 99% de los casos VIH. O sea, es una herramienta muy, muy eficaz para evitar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y son de las herramientas, una de las herramientas más importantes, junto con el condón, que ha hecho que en ciudades muy grandes como Nueva York, Londres y Sydney, este año haya disminuido la incidencia de VIH. Es una herramienta para prevenir el VIH, porque es muy importante que tu auditorio sepa que no previene otras infecciones de transmisión sexual. Hay a veces pandemias o epidemias en usuarios de PrEP, como de gonorrea, de sífilis, de clamidia, de hepatitis A, de hepatitis B, y ahorita la más preocupante es la de hepatitis C, cuando tienen sexo y usan drogas en el sexo. Ahora, es bien importante que todos sepan que para que tú uses PrEP necesitas acudir a una valoración médica, porque bueno, ya existen aplicaciones, como ustedes saben, de ligue, y ahí pueden venderles PrEP, o que el amigo tiene PrEP y te lo voy a dar para que no te infectes ahorita de VIH. De eso no se trata el PrEP, porque puedes tomarlo mal y finalmente te vas a infectar por el virus de la inmunodeficiencia humana, y si tú estás infectado y tomas PrEP, pues vas a hacer que el virus, como comentó la doctora, pues se haga resistente al tratamiento. Entonces hay condiciones muy específicas que tienen que tener los pacientes para ser candidatos al PrEP. Y 3 son las más importantes que yo les digo a mis pacientes. La primera es que obviamente tengas una prueba negativa a VIH, porque si tienes VIH ya el PrEP no es para ti. La otra es que tengas una prueba negativa a hepatitis B. Porque esto es muy importante, porque el PrEP, estas 2 moléculas son activos también contra el virus de la hepatitis B. Entonces puedes cambiar ahí la dinámica del virus en el hígado y puede llevarte más rápido a cirrosis. Si tú eres portador de hepatitis B, tomas PrEP y no te diste cuenta. Y la tercera, muy importante, es que el médico que te esté valorando ser usuario de PrEP, que vea que tu riñón funciona adecuadamente. Porque el PrEP en pacientes que tengan algún deterioro renal de la función del riñón, también podría afectar un poquito su riñón. Entonces hay que evaluar qué tan pertinente es dar el PrEP, o si se tiene que dar, hay diferentes formas de tomarlo. Entonces es bien importante lo que dice el doctor. Si vas a tomar PrEP como preventivo, tienes que ser bajo supervisión médica, no que te lo recomiende la comadre, nadie, ni los amigos, los cuates, nadie. Tiene que ser bajo supervisión médica. Ahora, este medicamento
¿Dónde se compra? ¿En cualquier farmacia? ¿Precios, etcétera? Claro, mira, afortunadamente hace 2 años llegó el genérico de PrEP a México, por lo que estamos muy contentos, por lo que mi clínica privada de VIH ha incrementado mucho, y no solo conmigo, sino con muchos médicos infectólogos que ya son pro del PrEP, han tenido más y más reclutamiento de pacientes PrEP a nivel privado. Por el momento todavía no está la política pública de PrEP, pero ya está a nivel privado. Entonces puedes comprar un PrEP genérico que te cuesta 1,500 pesos en la farmacia, el frasquito de un mes, y puedes comprar el de marca, que sí está un poco más caro, que va entre los 7,000 y 14,000 pesos. Esa es la gran diferencia. Y por eso de 2 años para acá, cada día vemos más usuarios de PrEP a nivel privado. Otra cosa muy importante que debemos de saber de esta parte de los privados y de los costos es que obviamente entre más barato esté el PrEP, hay mayor acceso a la prevención. Y otra cosa también muy importante que podemos saber del PrEP es que ya existen 2 formas de tomar el PrEP. Una persona que es sexualmente muy activa y que tiene muchos factores de riesgo para no usar condón, pues lo debe de tomar todos los días, y a veces pues sí se toman un frasco durante un mes. Pero existe otro esquema muy sencillo que yo le recomiendo casi a muchos de mis pacientes, que es un esquema que se llama PrEP on demand o PrEP a demanda, que es un esquema 2+1+1, que solamente se toman 2 pastillas unas horas antes del evento, una al día siguiente y otra al tercer día, y con eso previenes igual al 99% de que no te dé de VIH. Es decir, un paciente, un frasco, si tiene una relación de alto riesgo una vez al mes, pues le puede durar varios meses ese frasco. Pero vuelvo a insistir, tiene que ser bajo supervisión médica, y el médico te va a decir, en base a los estudios que te haya hecho, qué es lo que te conviene a ti específicamente. Nos preguntan, Pepe, sobre el PrEP mucho. O sea, a Mari Lara, que le preguntaba si cada vez que tenga una relación sexual se la tiene que tomar, ya le ha contestado, doctor. Pero ya dijo que no, que tiene que ser bajo supervisión, sí. Bajo supervisión. Y nos preguntan si esto ya está considerado dentro de las políticas públicas y cómo hacer llegar esto masivamente a las escuelas. Bueno, en otros países ya son políticas públicas, lo del PrEP desde hace varios años. En México, como menciona Arturo, se tiene en diferentes lugares de manera particular o privada. En las clínicas especializadas Condesa estuvo como un protocolo de implementación que está terminando este año, es decir, sí damos PrEP, pero el acceso universal o a cualquier persona que lo quiera y lo solicite y lo necesite, está por implementarse aparentemente este año. Y nada más, ojalá que sí, porque se requiere muchísimo. Y nada más como redondeando la última pregunta, alguien decía, me lo tengo que tomar después, o sea, cada que tengo una relación sexual. Ojo, es diferente el PrEP, que es del que hemos estado hablando, que es la profilaxis preexposición, cuando apenas vamos a entrar en contacto, al PEP. El PEP, por sus siglas en inglés, es profilaxis postexposición, y esta es otra de las herramientas de prevención que tenemos, que se da cuando alguien tuvo una relación de alto riesgo, que puede ser, por supuesto, vía sexual normal, pero también puede ser producto de una violación o de un abuso sexual, o también para quienes somos profesionales de la salud, si tuvimos algún accidente con aguja. Las clínicas Condesa y muchos hospitales y clínicas tienen también medicamentos antirretrovirales disponibles para profilaxis postexposición. Si ya nos expusimos al virus y estamos dentro de las primeras 72 horas, aunque idealmente las 4 primeras horas es lo mejor, tomando PEP se puede prevenir también la infección por VIH una vez que ya estuvimos expuestos. Y esto se toma durante un mes, también por supuesto requiere supervisión médica, estudios antes, durante y después, pero también está al alcance como otra de las herramientas de profilaxis. Pero aquí los arrastramos a diálogos de vuelta a tratar de aplicar la prevención sobre todo. Ahora, ¿una persona que utilice PrEP debe utilizar condón? Pues idealmente sí, estaría más que perfecto esta actividad. Definitivamente sí. Una actividad, vamos a decir, una estrategia no contraindica la otra. Se van sumando estrategias para la prevención. Perfecto. Son complementarias. Son complementarias. Tenemos una cápsula de la Clínica de Diversidad del Hospital Fray Bernardino. Vamos a verla. Hoy les voy a comentar acerca de la Clínica de Atención a la Población Diversa. Es muy importante que dejemos en claro que ser parte de la población diversa no es un diagnóstico, no es una enfermedad. Lo que nosotros atendemos y el objetivo de la clínica es todos aquellos trastornos que se han sumado en la población diversa por el tipo de estigma que han tenido a lo largo de su vida, tanto en familia como por la sociedad y la gran ignorancia que impera en esta población, que no ha sabido cómo acercarse a ellos. Ante esto, nosotros decidimos trabajar con ellos y atender a población homosexual, lesbiana, transgénero o transexual,
población no binaria o bisexuales, o los que se vayan sumando a todo este paraguas de lo que es la diversidad. La intención de esto es disminuir estos niveles que llegan a presentar en trastornos afectivos como la depresión, trastornos ansiosos, trastornos de la personalidad o consumo inadecuado de sustancias no legales. Para esto se les hace una preconsulta, se envían para elaboración de historia clínica. Cuando llegan con nosotros se les va a tomar todos los datos y vamos a valorar, de acuerdo a la historia clínica, si se requiere de algún tipo de intervención farmacológica. Los fármacos, no tengan miedo, son fármacos muy amables que procuramos disminuir estos trastornos que se han sumado por problemas en el entorno. Después de esto se van a programar procesos terapéuticos que se pueden dar de manera individual, que pueden ser en grupos especializados, por ejemplo, el grupo de trastorno límite de la personalidad, que van a ser también terapias familiares, que puedan de psicoeducación hasta contención de todo este entorno, hasta la clínica de la familia. Si es que se suma algún tipo de consumo de sustancias, se envía a la clínica de patología dual donde se atiende esto. Hay otros elementos que podemos trabajar. Y lo más importante es la psicoeducación para que nuestra población, no solamente diversa, sino en general, entienda, comprenda, asuma y respete a la población diversa. Y para eso también vamos a dar algunos cursos de psicoeducación para el público general acerca de estos temas. Gracias. Felicitamos también a la clínica. Qué bueno. ¿Cuántas clínicas de estas hay en el país? Debería haber muchísimas. ¿Cómo andamos en números? Pues de las clínicas de estas como comunitarias o gratuitas de los servicios de salud pública, en la Ciudad de México pues tenemos a las 2 clínicas Condesa, sin contar por supuesto los institutos de salud, donde también se atiende VIH, ¿no? Como es el caso de nutrición, del INER, del INCAN y de algunos otros. Y en el resto del país, en los estados, tenemos los llamados Capacits, que son centros de atención ambulatoria, de prevención y atención ambulatoria de VIH y de ITS. Cada estado tiene al menos un Capacits, hay estados con 4 o 5 Capacits, entonces ahí también pueden acudir. Ahí tengo una pregunta aquí específicamente que dice, ¿quiénes están en mayor riesgo de todos los grupos de diversidad sexual? Yo mi respuesta que digo es, todo el mundo está en riesgo. Pero la semana pasada hablamos justo en contra de homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia. ¿Hay algo importante que decir de estos grupos? Sí, y esto responde solamente a una necesidad epidemiológica, ¿no? No es con ganas justo de estigmatizar o señalar, pero sí tenemos una diferencia en cuanto al tipo de epidemia de VIH en las diferentes regiones del mundo. Entonces, en México y en los países de América Latina tenemos algo que se llama epidemia concentrada. Eso quiere decir que no se ha extendido en la población general, pero que sí afecta de manera particular o con una alta prevalencia a ciertos sectores de la población. Y en México y en América Latina son precisamente el grupo de hombres que tienen sexo con hombres y la población trans. Por supuesto, también están los trabajadores y trabajadoras sexuales, los clientes de trabajadores y trabajadoras sexuales y otras poblaciones vulnerables como pueden ser personas privadas de su libertad o migrantes, ¿no? Por ejemplo, y los usuarios de drogas inyectadas que comentaba Arturo. Yo creo que es importante que hablemos del uso de drogas, porque es importante en este tema, porque aumenta, nos pueden decir por qué aumenta el riesgo, no necesariamente drogas intravenosas, drogas recreativas. Claro, hoy en día está muy sonado y más, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, un término que se llama el chemsex, que el chemsex es combinar drogas con el sexo. Y estas drogas pueden ser de diferente tipo, puede ser desde la cocaína, el alcohol, unas que se llaman poppers o metanfetaminas de diferentes tipos. Entonces, la característica en general de estas drogas es que incrementan temporalmente el placer en el acto sexual. La desventaja es que crean una dependencia, muchas de ellas estas drogas, y mucho de lo que podemos ver es que principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, que son los que más practican chemsex en el mundo, es que pueden tener actividad sexual durante 2, 3, 4 o hasta 7 días seguidos. Entonces, aquí la importancia es que el chemsex tiene muchas cosas a su alrededor para incrementarte el riesgo de adquirir la infección por el VIH. Una de ellas, pues, es tener sexo normalmente varios días, que obviamente destroza o inflama o puede desgarrar las mucosas, tanto la anal, la de la uretra o la vaginal, ¿no? Entonces esas microabrasiones de tener sexo continuo, pues va a ser más fácil que adquieras el VIH. Obviamente es que puedes tener sexo con 1, 2 o más personas, también esa es la característica del chemsex, entonces te expones más. Y en el chemsex luego viene una cosa todavía mucho más adelante, que es usarlo por las venas.
que el chemsex se puede usar también el medicamento por las venas, puede ser heroína, metanfetaminas, y obviamente entre los usuarios que están haciendo chemsex ya en toda esta, en esta situación, pueden empezar a compartir agujas que estén contaminadas con el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, el chemsex ahorita se está volviendo un problema a nivel mundial en cuanto a la transmisión de VIH, y no solo de VIH, sino de otras infecciones, principalmente hepatitis B y C. De hecho, en Europa ahorita tienen una alerta porque ya parece ser que va a haber más hepatitis C que VIH en un futuro, porque muchos usuarios de chemsex allá tienen PrEP, pero no tiene una forma de prevenir hepatitis C porque no existe una vacuna ni prevención para la hepatitis C. Hemos hablado aquí de hepatitis C. Recuerden que antes del coronavirus se consideraba la epidemia del milenio, la hepatitis C, que se creyó que porque casi siempre era por transfusión se ha logrado controlar, pero ahora estamos viendo esta situación. Entonces, la hepatitis C que puede tener efectos garrafales. Citlali, ¿tienes algún otro comentario que echarme antes de irnos a corte? Mira, una llamada a todas las áreas anónimas el día de hoy. Desde el 95 fui detectado con VIH. Soy indetectable. Quiero saber si puedo transmitir el VIH tal cual lo expresa. Otra llamada, una persona con VIH puede tener todavía relaciones sexuales. Las personas acceden a tener relaciones sexuales las personas que acceden a tener relaciones sexuales con una persona infectada son conscientes de que pueden ser infectados. Y tenemos otra de un caballero que tiene 60 años, lleva 22 años viviendo con VIH, se atendía en un lugar en donde le daban 20 medicamentos, lo cual él consideraba demasiado, se ha cambiado de clínica, dice que le dieron menos, pero cuando regresa a su derecho a biencia, dicen que esto no es posible. ¿Cómo se medica? Después del corte vamos a responderle, y por favor, Pepe, ahí ponlo al final en la nota de los especialistas. Volvemos a Diálogos en Confianza. José Valentín Montes Ferrer desapareció en el municipio de Cuetzala de Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015. Indalecio Nájera Villegas desapareció en el municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015. Mole sin ajonjolí, ni para ti ni para mí. El platillo es de pollo en pipián. Bien lo dice doña Vicky. No olvides al cocinar el ingrediente central. Todo lo que prepares con amor, todo sale bien. Y un secreto bien guardado. La hoja de la pimienta es lo que le da mucho sabor. La ruta del sabor. Cuetzalan, martes, 20 horas. La Secretaría de Salud reporta este 23 de mayo de 2021 que en México hay 18.074 casos activos y 148.962 casos sospechosos de COVID-19. 221.647 personas han fallecido y el 79.8% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Acuérdese, lunes de salud, y el próximo lunes no se puede perder el programa porque vamos a hablar de un tema que igual, aunque ya se ha hablado mucho tiempo aquí en Diálogos en Confianza, vamos a seguir platicando de las consecuencias del tabaquismo y cómo afecta a diferentes órganos en nuestra salud. Para seguir el tema de hoy, salimos como siempre a preguntarle a las personas qué piensan y qué saben acerca de la vacuna. Acompáñenme, vamos a verlo. Sobre la vacuna para prevenir el VIH no tengo idea, o sea, no, según yo no existe. Que yo sepa no existe, o sea, no hay una vacuna contra eso, ¿no? No mucho, no he escuchado mucho en relación a la vacuna. Bueno, la verdad por lo que he oído solo puros ensayos. Puede que esté en prueba, pero no se ha demostrado, tampoco se ha aplicado en prueba en un protocolo. Yo creo que falta más información
Creo que también hay como mucho estereotipo sobre el uso de la vacuna. Se asocia mucho a la gente de la comunidad LGBT, pero es para toda la población. Pues bastante bien las respuestas, porque en efecto no existe como tal la vacuna, pero el programa de hoy es hacia dónde vamos con esto. Y la gente se pregunta, hablando de la pandemia por la que estamos pasando, uno de los dramas que hace la gente es cómo aparece una vacuna tan rápido para el COVID y cuántos años tenemos, vamos a quitar el HIV, con gripa y no hay una vacuna. ¿Podrían hablar un poquito de esto? ¿En relación a la vacuna contra el VIH o por qué? ¿Por qué no se ha logrado en tantos años? Bueno, pues porque ver VIH es todo una aventura. De hecho, por eso las personas o los médicos que nos dedicamos a ver VIH, pues es aparte de estar en el área de la infectología, tienes que tener un entrenamiento muy específico en virología, en inmunología. Es un conjunto de disciplinas que no es que no los pueda adquirir cualquier médico, pero además te tiene que gustar, es como una especie de encantamiento, porque empiezas a leer más del sistema inmune, empiezas a leer más de la virología, empiezas a ver más del comportamiento clínico, de todo lo que hay alrededor de estos pacientes, que acabas haciendo un match muy interesante con los pacientes. De hecho, se llega a tener una relación, como son tantos los años que los tratas, de pues una relación médico-paciente hasta de confidencialidad en muchas circunstancias. Y además, a diferencia de cualquier otra patología, en la actualidad el paciente con VIH es un paciente bien informado, con todo lo que son las redes, con todo lo que sale y con lo que se habla. Es un paciente que llega demandándote la atención. No es un paciente que a ver qué me vengo a ver qué me da, doctor. No, es un paciente que ya está informado y cuando te busca y cuando sabe que va contigo a tu clínica, a tu hospital, a mi consultorio, por ejemplo, ya sabe porque sabe que tú sabes, valga la redundancia. Ya no se arriesgan a ir con el médico de primer contacto porque salvan muchos pasos. Bueno, en relación a la pregunta de por qué no hay una vacuna contra el VIH, porque el VIH es un virus muy inteligente. Es un virus que se aloja en la célula y está en lo que le llamamos técnicamente quiescencia, o sea, quietecito. El sistema inmune no es capaz de detectarlo, por lo tanto no es capaz de montar una respuesta inmune, por lo tanto es que el paciente tarda tantos años sin detectar. No se nota, no lo notas, ni siquiera el propio sistema inmune. Entonces, al hacer una vacuna, pues tendría que actuar en dos vertientes, a nivel inmunológico, a nivel de la inmunidad celular, que son dos respuestas muy interesantes, que es lo que se está pretendiendo con este nuevo ensayo de vacuna. Ok, entonces ahí está una respuesta que no fue lo que pasó con coronavirus, que es una cosa que claro todo el tiempo que apareció la vacuna, porque ya se tienen muchos años estudiando sobre esto, no es una vacuna que se sacaron de la manga súbitamente. ¿De dónde nace este estudio? Pues el estudio de Mosaico, que es el que está actualmente en curso en fase 3, lo han dicho muy bien, o sea, trae 3 décadas atrás de investigación. Las vacunas de COVID se han tenido que desarrollar súper rápido por la emergencia sanitaria. No quiero decir que no sean seguras o que no estén bien estudiadas, simplemente sí se acortan los tiempos también en que se sacan y se aplican masivamente. En el caso de la vacuna del VIH, pues se está estudiando desde hace 40 años que empezaron los primeros casos, en el 81. Y la doctora lo ha dicho también muy bien, el virus del VIH es un virus, en primer lugar, muy mutagénico, o sea, tiene una alta tasa de replicación, se reproduce mucho y muy rápido, y cada que se reproduce tiene como errores de copiado por una enzima defectuosa. Entonces, cambia tanto su estructura que los intentos de hacer vacunas que se han hecho a lo largo de los años, quizás solo eran eficaces para un porcentaje muy bajito de la población, porque en el mundo se tienen diferentes cepas o serotipos del VIH porque muta mucho. Y la otra razón es esa, que se queda latente o dormido en lo que llamamos reservorios, que son lugares muy específicos adentro de algunos órganos o tejidos del cuerpo, a los que los antirretrovirales tampoco acceden y es por eso que no lo pueden matar. Entonces, esto trae pues muchas décadas atrás de investigación, ha pasado por todas las fases preclínicas que se hacen en animales, terminando con los ensayos en primates no humanos, que es lo más parecido a las personas que también tienen ellos VIH, nada más que se llama VIS, virus de inmunodeficiencia simiana, y funciona prácticamente igual. Y de ahí pasó a todas las fases de ensayos ya clínicos en personas. En las primeras fases se prueba la seguridad, de modo que lo que sí podemos decir hoy en día es que es una vacuna pues bastante segura, que ya pasó por esas pruebas. Y ahorita en fase 3 se prueba en un número muy elevado de personas o de voluntarios, son miles de voluntarios. En el caso de Mosaico está en 8 países, en 57 centros de investigación y es para casi 4,000 personas. Y ahí queremos ver si es realmente eficaz para prevenir la infección. Okay. Vamos a ver esta cápsula que nos habla sobre la vacuna y regresamos a platicar un poquito más.
El estudio Mosaico es un estudio de fase 3, multicéntrico internacional, financiado por entidades públicas y privadas, y está dirigido a investigar la eficacia de una vacuna contra VIH. El estudio se está llevando a cabo en varios países del mundo, y uno de ellos es México. En México existen 3 centros de investigación en este estudio, uno en Guadalajara, otro en Mérida y el nuestro en la Ciudad de México, que es una colaboración entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y las clínicas Condesa de la Ciudad de México. En este estudio están participando voluntarios sanos que pueden tener riesgo de adquirir la infección por VIH, y se pretende incluir un número total de 3.900 personas en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 250 a 300 estarán en México. El estudio lleva aproximadamente un 50% de avance en el reclutamiento. La pandemia de COVID-19 ha limitado y ha retrasado un poco el avance del estudio, pero ya estamos actualmente nuevamente funcionando al 100%. Quiero enfatizar que este va a ser una valiosa intervención dentro de las herramientas que tenemos de prevención, porque estaría dirigida a personas que no tienen VIH, que no viven con VIH, pero que pueden tener riesgo de infectarse. Agradecemos mucho a los participantes, realmente que han puesto tiempo y esfuerzo para estar en este estudio, que realmente es lo más valioso que tenemos. Juan Sierra, muchísimas gracias, doctor Juan Sierra, porque siempre nos apoya aquí en Diálogos en Confianza y dar esta información. Qué orgullo que México estemos participando en esto. ¿Cómo vamos? ¿En qué van? ¿Qué han visto? ¿Hay algo preliminar que se pueda decir? No, la verdad es que no. Ok, no, bueno, pero saber que se está trabajando en esto es como un paso más, que se está viendo un poquito más de luz al final del horizonte. Sí, tendrás que volvernos a invitar dentro de un par de años que ya te podamos decir resultados preliminares. Ahora con la vacuna de COVID-19, la gente, les digo, hemos aprendido todos, unos mal aprendido, otros bien aprendido, porque aparte, tristemente, aquí peleamos también mucho a la charlatanería, a las mentiras, por eso nos gusta este programa en donde la gente sabe. ¿Qué es esto de las fases 1, 2 y 3 y en dónde están? Nos dijiste la fase 3 se prueba ya en muchas personas, es decir, ya pasaron las fases prehumano, que todas las vacunas pasan por esto. ¿Qué quiere decir 1, 2 y 3? 1, 2 y 3 ya son las fases de la investigación clínica en humanos. En la fase 1 generalmente va dirigido a un número pequeño de voluntarios en el que se prueba principalmente que el medicamento, o en este caso la vacuna experimental en cuestión, pues no haga daño, ¿no? Básicamente. En la fase 2 generalmente se sigue viendo también la seguridad, pero también se prueba la dosis, que es la que va a ser funcional o la que va a servir. En el caso de las vacunas, pues se prueba el esquema de vacunación potencial que se cree que va a ser el bueno. Y en fase 3, como decíamos, se hace ya en un número mucho más grande de miles de personas en todo el mundo y va dirigido específicamente a terminar de medir la eficacia en la población blanco, a la que queremos dirigir en este caso. ¿Blanco se refiere a tiro al blanco? Sí, a la población blanco, a la que va muy bien dirigida. En este caso, si bien se quiere tener una vacunación universal contra el VIH, Mosaico en los países en los que está ahorita sí va dirigido únicamente a hombres que tienen sexo con hombres y a población trans. ¿Necesitan todavía voluntarios? Sí, en todo el mundo se ha alcanzado ahorita el 50% de la muestra de voluntarios. Entonces, aquí es un buen foro para pedir a la gente que quiera prestarse. Voy a decir en dónde se está llevando a cabo: en la Clínica Especializada Condesa de Iztapalapa, en la Clínica Benjamín Sepúlveda Amor de la Ciudad de México, en el Hospital Civil de Guadalajara y en la Unidad de Atención Médica e Investigación de Salud UNAMIS de Mérida. En todos estos lugares se está llevando a cabo
y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. ¿En algún otro lugar que me haya faltado? En México somos estas 3 sedes y todos los procedimientos, en el caso de la sede Ciudad de México, aunque somos una colaboración con el Instituto de Nutrición, se llevan a cabo en la Clínica Especializada Condesa. Ok, cualquier persona que nos esté viendo que quiera acercarse, ¿qué tiene que hacer? Nos pueden visitar directamente en la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa. Ahí tenemos un módulo exclusivo del protocolo de Mosaico para recibirlos. Y también nos pueden pedir información o decir que están interesados en nuestras redes sociales, que son @mosaicocdmx, Facebook, Twitter e Instagram. Ok, yo creo que esto es bien importante porque si llevan el 50%, mucha gente a lo mejor no está enterada. Y digo, si se corren chismes de mala información, corramos, no chismes, pero corramos buena información. Una vez que detectan un paciente, por ejemplo, nos queremos nosotros ir de voluntarios, aquí varias gentes de Canal 11, ¿qué hacen? Te toman sangre, te hacen estudios, tienes que pagar algo, ¿cómo funciona? Lo primero que hacemos es también la pandemia de COVID ha cambiado la manera en que trabajamos. Ajá. Entonces tuvimos que empezar a funcionar un poco vía remota y a distancia. Entonces, cuando tenemos a una persona que está interesada en participar, lo que hacemos es una especie de pre-screening vía remota, en la que personas del equipo les hacen unas preguntas muy dirigidas para ver en principio si son elegibles o son candidatos para participar. Esto quiere decir que tengas criterios de inclusión para participar en un protocolo. Todos los criterios de inclusión te van a hacer un cuestionario. Así es, Pepe. Se hace un cuestionario. De entrada requerimos, repito, que sean hombres que tengan sexo con hombres y personas trans que tengan sexo con hombres y personas trans. Tienen que ser negativos a VIH, es decir, no vivir con VIH. ¿Se les hace ahí el estudio o ya llegan? Si tienen una prueba reciente está muy bien, pero de cualquier forma en la primera visita, que es la visita de selección, nosotros les hacemos, entre otras cosas, la prueba de VIH. Okay. Si están negativos, pueden seguir siendo evaluables como candidatos y los otros requisitos o criterios de selección que nosotros necesitamos es que sean en general personas sanas. Pueden tener enfermedades crónicas, pero que estén bien controladas. Es decir, una paciente que vive con diabetes, que tenga una diabetes bien controlada. Puede participar, hipertensión también, pero bien controlada. ¿Por qué este grupo? ¿Por qué lo enfocaron específicamente en este grupo de personas? Por los países en los que está llevándose a cabo ahorita Mosaico, que son en Europa, México y América Latina. Fue el diseño. Responde al tipo de epidemia, que te decía yo que es una epidemia concentrada. Es importante que la gente sepa que el producto de investigación o la vacuna experimental de Mosaico ya ha sido también probada todos sus componentes en otros grupos poblacionales. Por ejemplo, en África está corriendo un ensayo clínico muy similar que se llama Invocodo, que es prácticamente el mismo compuesto, pero dirigido a mujeres. Entonces, también en diferentes partes del mundo está siendo probado en otras poblaciones. Esto es importante porque estamos interesados en hablar de México y Latinoamérica, pero pensar en HIV y SIDA en África, tristemente es un continente que ha sido, sobre todo el África subsahariana, ha sido golpeado fuertísimo. Poblaciones como Botsuana con unas cantidades tremendas de HIV positivos que muchas veces ni se sabía y no se voltea a ver o qué bueno que se esté incluyendo, porque aquí estamos volviendo a enfermedades infecciosas, no hay barreras geográficas. Entonces es bien importante que se trate de controlar esto lo más posible. Ahora, personas que estén en el protocolo, ¿se les ofrece seguimiento médico en caso de que alguien positivice a lo largo del protocolo? Por supuesto. Si alguien adquiere la infección por VIH mientras está participando en Mosaico, lo que ofrecemos nosotros, porque lo que más nos interesa, por supuesto, es la prevención y la atención oportuna. Entonces, nosotros absorbemos la atención de VIH de esa persona los primeros 6 meses, independientemente de si después hay que referirlo al IMSS, al ISSSTE o no cuente con seguridad social. Nosotros, al tener ya el diagnóstico oportuno, obviamente nos interesa darle tratamiento de manera rápida y que si tiene que migrar a otra institución de salud más adelante porque es derechohabiente, pues ya se vaya bien controlado y bien indetectable, que también lo preguntaban por acá. Indetectable es la meta del tratamiento antirretroviral. Y es muy importante decir que indetectable significa intransmisible. Eso también es una de las preguntas que habían hecho. Indetectable es intransmisible. Y qué oportuno, Pepe, que aclaren esto, porque también nos dicen, bueno, pues si es el grupo nada más que escogen para este estudio, como de que no hay un estigma. Entonces es oportuna pero ya lo contestó, porque son las burbujas de las que se refería la doctora, es porque es mayor concentración aquí, entonces están dirigiendo, eventualmente yo supongo que una vez que brinque la fase 3 y si esto
se logra sacar una vacuna como lo que estamos viendo con COVID, esto me imagino que será universal, que ese es el objetivo. Ahora, tiempos, ¿cuánto dura la fase 3? Bueno, nada más tienen 50% de población que se busca estudiar. ¿Cuánto tiende a durar una fase 3 o es diferente? Es bastante variable. En este caso, nosotros vamos a estar reclutando voluntarios hasta septiembre, de modo que tienen tiempo para llegar con nosotros si están interesados. Y Mosaico en este momento está proyectado para durar 2 años y medio. Es bastante frecuente que los ensayos clínicos, el seguimiento se prolongue, porque nos interesa mucho preguntas que no están contestadas hoy en día, como no solo si la vacuna es eficaz o no, sino cuánto tiempo también va a durar el efecto de la vacuna en el cuerpo, que es lo que decía la doctora, el efecto en las células del sistema inmune, pero también en que se generen anticuerpos protectores contra el VIH. Y no sabemos cuánto tiempo van a durar, y es una de las preguntas que también quiere contestar Mosaico. Entonces vamos para 2 años y medio mínimo, con posibilidad de extenderse el seguimiento. Que esto es interesante porque hablando de COVID, que esa es la pregunta que yo la recibo aquí, ¿cuántas veces nos leemos? ¿Cuánto va a durar la inmunidad? No sabemos que si va a ser como la influenza, que cada vez que hay influenza estacionaria hay que volverse a aplicar, o que si va a ser como polio o algo por el estilo, eso pues no se sabe ahora. Y si está mutando todo el tiempo, ¿cada cuánto van a hacer la vacuna? Y si esta vacuna, pues, ¿qué tipo de mutación es a la que va a alcanzar? Yo creo que es bien importante que nos digan esto porque la palabra mutación, y aquí voy a ser muy cuidadoso con las palabras que elija para transmitir esto, los virus sí mutan, pero yo les digo a la gente que normalmente no saben qué es un virus, que les digo, imaginen un USB que trae información adentro, el USB ahí está, hasta que lo conectas a la computadora empieza a replicar, más o menos para una analogía, explicar lo que es un virus. Y como dices, te puede salir en la impresora un error de lo que está pasando, y estos son mutaciones, pero ahora la palabra mutación viene colgada con una etiqueta de mucho escándalo. Entonces yo quisiera que ustedes, que son los expertos, nos expliquen lo que es una mutación y cuándo es una mutación verdaderamente peligrosa. Y creo que el ejemplo ideal es la influenza, porque muta y por eso se hacen las vacunas cada año. ¿Nos podrían explicar esto? Sí, mira, una mutación es un error. O sea, cada secuencia de virus tiene un ordenamiento específico, que es una secuencia de letras que está predeterminada. Cada vez que se replica, en el caso particular del VIH, como se replica muchísimas millones de veces en un solo día, en un solo individuo, cada vez que se replica o cada vez que tiene, voy a usar un término pediátrico, que tiene hijitos, el virus, ¿no? Esos hijitos ya no se parecen a sus papás, ya son un poquito diferentes. Y cuando esos virus se vuelven a multiplicar, ya son diferentes a sus abuelos. Eso es en términos muy coloquiales y muy diría yo, a la Mickey Mouse. Pero es para lo que se entiende, que es lo que nos interesa. Eso aquí. Es una mutación, un cambio en la secuencia, en el orden o un error genéticamente, en este caso, en el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, eso es como comentábamos hace algunos segmentos, eso es una de las circunstancias que ha disminuido el éxito de una vacuna. Porque, por ejemplo, ustedes recordarán al antiguo premio Nobel, ¿no? Al doctor Luc Montagnier. Sí. Luc Montagnier, pues desde que describió al virus de la inmunodeficiencia humana como causante del mismo, ha estado intentando, ahora en sus segundos aires, diría yo, porque ahora vive en China, el maestro Montagnier. Bueno, ahora él lo que está haciendo es intentando hacer una vacuna un poquito diferente a la que ya tenemos ahorita, digamos, en fase 3, que es el Mosaico. Entonces, para fines prácticos, eso es una mutación muy simplemente. No es algo, lo que pasa es que quizá tú lo dijiste muy bien, ¿no? A veces la palabra mutación nos suena un poquito riesgosa, peligrosa. Que sobre todo en este último año y medio. Exacto, ¿no? Entonces, que la mutación y que, retomando tu ejemplo del coronavirus, que pues ahora sí la cepa inglesa y la cepa brasileña, bueno, son cambios en el ordenamiento del genoma. Pero lo que busca la vacuna es que se cubra. Pues esa es la idea, por eso es una vacuna cuyo diseño genético es bien interesante. Bueno, pero los expertos es la doctora, porque es la que está a cargo del estudio. Digo, yo he trabajado muchísimo cuando tenía mi laboratorio de investigación en esto y con el profesor Montagnier, entonces le entiendo bastante a lo que están haciendo ahorita, pero quizá la persona más versada en este foro será la doctora. No clavarnos en cómo se hizo, porque ya hablamos de las fases y eso, no meternos a biología molecular o genética, inclusive que es difícil de comprender, pero que entendamos que lo que buscan es que se cubran estas cepas. Sí, tratando de explicarlo en términos muy sencillos, sí es muy importante saber de qué está hecha la vacuna. Entonces, lo primero que siempre le decimos nosotros a los potenciales participantes o a quien esté interesado es que la vacuna no puede transmitir el virus del VIH. Importantísimo. Hay muchísimos tipos de vacunas hoy en día, muchísimas tecnologías y plataformas distintas que han ido desarrollándose con los años. Tenemos vacunas en general,
de vivas y no vivas, o ahora también hay de ARN y de diferentes tecnologías. En el caso de la vacuna experimental de Mosaico contra el VIH, ¿qué es lo que contiene? Contiene en primer lugar un vector de adenovirus. Los adenovirus son virus que normalmente causan gripa. En este caso es un adenovirus inactivado que no tiene capacidad de replicarse. Entonces ni siquiera nos puede dar un resfriado si nos ponemos la vacuna experimental. Pero está hecha así porque es como se vio que da más resultados en cuanto a estimular nuestro sistema inmune para generar el efecto deseado. Entonces contiene un adenovirus sin capacidad replicativa, contiene un adyuvante de fosfato de aluminio que es común a muchas vacunas y por último, quizá podemos retomarlo después, por eso se llama Mosaico, muchos antígenos del VIH pero recombinantes, proteínas del virus del VIH fabricadas en un laboratorio para que nuestro cuerpo las reconozca como si fueran el virus. Es decir, vamos a utilizar un coche, que es el adenovirus, un coche que no sirve, no puede caminar el coche, nada más es un coche para entrar al sistema inmune que va a traer a alguien disfrazado de VIH. Es decir, que esté igualito al VIH, que no es VIH, entonces tu sistema inmune va a crear misiles o va a crear francotiradores que vayan y destruyan ese coche que trae esa persona disfrazada de VIH, por decirlo de una manera lo más sencilla posible. Así es. Porque es el chiste, que nosotros comprendamos cómo funcionan las situaciones para que, primero que nada, quitemos el miedo, porque eso ha pasado, ahora lo hemos visto con COVID, que no te va a dar VIH si la utilizas. Entonces, invitamos a que participen en este protocolo y nosotros nos vamos a un corte, regresamos con ustedes a contestar todas sus preguntas. No se vayan. José Valentín Montes Ferrer desapareció en el municipio de Cuetzala de Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015. Indalecio Nájera Villegas desapareció en el municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015. Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. Las y los candidatos a diputados federales del PES propondrán una iniciativa para reformar la Constitución Federal y consagrar el derecho a la vida, con mecanismos que erradiquen la trata de menores y el secuestro. Han firmado ante el notario público su propuesta. La vida es un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible y debe ser protegido por los poderes del Estado mexicano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida. ¡Viva la vida! Vota pro vida. Hola, soy Sandra Luz Falcón, candidata a la presidencia municipal de Texcoco por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México. El Texcoco donde Morena ha hecho ver que trabajando con cariño y honestidad, las cosas cambian para bien de todas y todos. Por eso, como miles de texcocanos que nos respaldan, estamos convencidos de la continuidad en el proyecto. Recuerda, este 6 de junio, vota todo por Morena, vota por Sandra Luz. Despierta bien informado con nuestro espacio matutino. Por la tarde, te esperamos en 11 Noticias Meridiano. Termina el día con el resumen de la jornada en los noticiarios nocturnos. Todos nuestros cortes en cada hora, en la hora. 11 Noticias. Prestigio informativo. Es que contestar día y noche debería ser obligación para cualquier servidor público. La gente de Huixquilucan se acostumbró a eso y ahora es una necesidad básica. Es nuestro derecho exigir cosas buenas, porque los funcionarios viven para servir, sin pretextos. Huixquilucan, esto seguirá siendo 24/7. Romina Contreras, candidata a presidenta municipal por Huixquilucan. Vota PAN, vota Romina. La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos Prodemo, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores, crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas a diputadas federales del PAN. Ajá. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. 31 minutos, lunes a viernes, 18 horas. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. El presidente López Obrador refirió durante su conferencia matutina que en relación al caso Ayotzinapa no ha quitado el dedo del renglón y reveló que ya cuenta con una parte de un expediente que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre este caso. Esta semana, dijo, se recibirá el resto del mismo. Aclara lo de Ayotzinapa, porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud. Se mintió. Y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad. Tome sus precauciones. Para este día se esperan rachas fuertes de viento con tolvaneras en el norte, el noreste de la República Mexicana. Por otra parte, se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades de la Mesa del Norte. Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste de la República Mexicana. También tormentas puntuales intensas en Chiapas. Asimismo, se pronostica ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. En el Valle de México se espera un clima cálido con cielo nublado y probabilidad de lluvias. En información internacional, en la India se espera que el ciclón Yas toque tierra el miércoles. Podría contener vientos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora. Esto de acuerdo con el Departamento Meteorológico de ese país. Se espera que el fenómeno natural golpee los estados de Bengala Occidental y Odisha en la costa oriental de la India. Los pronósticos también indican fuerte oleaje de hasta 5 metros de altura, por lo que se evacuarán zonas bajas y de mayor vulnerabilidad. En la cultura, a partir de este lunes, la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo, reabrirá sus puertas al público, pero claro, bajo estrictas medidas sanitarias que garanticen la salud de todos los visitantes y también de los trabajadores. El horario es de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, el último acceso es a las 3:30 de la tarde. El aforo máximo permitido es de 3,000 visitantes cada día en grupos no mayores a 10 personas. Todo en Cada Hora en la Hora, a las 12 del día. Más información, quédese con nosotros en la señal del 11. Adicta a tomar mucho refresco. El sabor del azúcar es muy adictivo y pues llega un punto en el que ya tu organismo te lo pide. Mi motor para aprender a comer saludable es verme al espejo y sentirme bien, porque cuando tú te quieres a ti mismo y te quieres ver mejor, sentir mejor, ya sea por dentro y por fuera, es necesario hacer fuerza de voluntad y decir que no a algunas cosas y mejorar tu alimentación
El decir no a la comida chatarra al principio puede ser difícil, pero al final puedes ver una recompensa en tu persona y en tu organismo. Soy Carlos García, vivo con VIH desde hace 3 años. La mayoría de las personas que vivimos con VIH vivimos en secreto, esto por miedo a ser discriminados o violentados. Y esto complica muchísimo las cosas, porque al vivir en secreto con un diagnóstico tan fuerte, hacemos que no tengamos un referente que nos acompañe en todo este proceso. Y entonces no sabemos cómo hacer los trámites, no sabemos a dónde acudir, cuándo acudir. Y bueno, tampoco tenemos un acompañamiento emocional que nos ayude a afrontar este duelo tan complicado. Entonces, si eres una persona que no vive con VIH y me estás viendo, te invito a que te informes y te concientices sobre el tema, porque puedes estar conviviendo con una persona que vive con el diagnóstico y ni siquiera lo sabe, y esa persona necesita rodearse de personas que estén concientizadas. Y si eres una persona que vive con el diagnóstico, te recuerdo que no estás solo, no estás sola y no estás sola. Hay muchísimas personas que estamos dispuestas a acompañarte y muchísimas asociaciones, como por ejemplo la Casa de la Sal, que es una asociación en la que yo colaboro y dirijo en un proyecto social que se llama Un Café con Sal. Recuerda que indetectable es igual a intransmisible y que actualmente y gracias al avance médico, el virus se puede controlar muy fácilmente con un tratamiento y una adherencia. Recuerden que debemos hacernos la prueba mínimo una vez al año si tenemos una vida sexual activa, porque al contrario de la sociedad, el VIH no discrimina y puede llegar a la vida de cualquiera. Niños abandonados. Gracias por haber traído todos los comentarios aquí a Diálogos en Confianza. Recuerde que este programa es de usted, lo hace usted a través de sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de temas en salud. Aquí las estamos recibiendo todo el tiempo. Voy a hacer las últimas llamadas, doctores. Voy a traer las últimas llamadas. Una mujer nos llamó y nos dice que tiene un hijo con VIH en la pandemia, pues no le han hecho los estudios que le hacen cada 6 meses. No nos dice cuáles, pero dice que si se los puede hacer o qué le recomiendan a su hijo. Y también dice que, bueno, sus medicamentos de todos los que tomaban se los bajaron y ella lo asocia pues a la escasez o a la pandemia y quiere saber que ustedes le den una opinión acerca de esto. Nos preguntan quién es candidato a la vacuna cuando esté, en cuánto tiempo está, muchas dudas que les han surgido a través de esto de la vacunación y a qué se refiere adherencia a tratamiento. Y también Manuel Alonso le pregunta a doctora Gorbea qué piensa de los autotest. De los autotest. Sí. Ahorita vamos a contestar todos. ¿Alguna más? ¿Ya estuvo? Ok, vamos a empezarles a dar respuesta a sus preguntas, pero yo les invito a los especialistas si nos pudieran decir cada uno de ustedes dónde están trabajando. Claro. Bueno, yo en la actualidad estoy en mi consulta privada en la colonia Coyoacán, en la calle Sur 67A, número 120. Y me pueden encontrar en mis redes sociales también, ahí estoy con un canal de YouTube, Pediatra María del Carmen Gorbea, y un Facebook igual se llama Pediatra María del Carmen Gorbea. Estas 2 redes no son para subir fotos de que hoy desayuné no sé dónde, hoy estoy aquí con... Aunque traigamos hambre. No. No, son redes sociales donde ponemos estos mini tips de información, de prevención, de qué hacer en caso de que se resulte positivo, a dónde debo de ir, etcétera, ¿no? Son de apoyo social. Bueno, yo soy el doctor José Arturo Martínez Orozco. Yo tengo una clínica privada de VIH, PrEP y prevención de ETS, salud sexual, en el Hospital San Angelino, Universidad Torre Mítica. Y mis redes sociales es @drarturoinfecto en Instagram y Twitter. Y también, bueno, estoy en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí soy jefe de infectología, coordinando todo lo que es infecciones respiratorias. Y yo soy médico tratante de VIH en la Clínica Especialidad Condesa. Normalmente estoy en la de Benjamín Gil, pero actualmente estamos basados en Condesa Iztapalapa con la conducción del ensayo clínico de Mosaico. Perfecto, mil gracias. Ahora sí, les voy a pedir que le contesten al público lo que nos escribieron, que si nos pudieran dar opciones de sexo seguro. ¿Quién quiera comentar? Pues, ¿qué opciones de sexo seguro? El más seguro es la abstinencia. El más seguro es la abstinencia, obviamente, pero pues eso usualmente ya no pasa. Pero lo que sí te puedo decir, Pepe, como decía al principio, es que es un rompecabezas lo que son todos los materiales de prevención.
Y te voy a hablar del futuro de la prevención en cuanto a VIH, porque no solamente existe la vacuna, sino, por ejemplo, hoy en día tenemos el uso de condón y el adecuado uso del condón. El tratar de disminuir el número de parejas sexuales, si estás en una relación monógama, bueno, siempre que se tenga este consenso de que es una relación monógama y siempre, bueno, ser sincero con tu pareja. Si van a hacer una relación abierta, bueno, obviamente tomar todas las medidas que ahorita voy a comentar, ¿no? Porque esta parte social y de sexualidad también es muy importante. Ahora, también tenemos, obviamente, otras herramientas como el PrEP, que ya comentamos, que es una pastilla que tomas todos los días de una manera rigurosa y con adherencia, es decir, tomarla bien todos los días a la misma hora, y te va a evitar en un 99% que no te infectes de VIH vía sexual. Tenemos otras herramientas también, como el uso de condón femenino, tenemos los geles espermicidas que también pueden servir para eso, algunos geles con algunos antirretrovirales que ya se están desarrollando que tienen tenofovir o tricitabina, o sea, lo mismo que trae el PrEP, pero te lo pueden poner en un gel como un lubricante. Y ahorita está en fase de estudio. También tenemos muy prontamente un microimplante que te van a poner de un medicamento que ya se publicó hace algunos meses en uno de los congresos más grandes de VIH del mundo, que se llama Islatravir, que es un medicamento antirretroviral que te pone en subcutáneo y te dura todo el año el medicamento, y tiene la misma tecnología que el Implanon para prevenir los embarazos. Entonces, imagínate cómo usaron la tecnología del Implanon para poner un antirretroviral que todo un año se está liberando. Entonces, eso va a ser una gran estrategia junto con la vacuna para que ojalá, no sé si en el 2030, pero sí posteriormente tengamos la erradicación finalmente del VIH. Perfecto. Si pudieran volver a explicar cuáles son las prácticas de riesgo. Sí, una práctica de riesgo es toda aquella relación sexual en la que no se usa preservativo. Decíamos que hay algunas prácticas más riesgosas que otras. Por ejemplo, una práctica en la que se tienen relaciones sexuales con más de una persona, en la que puede haber más de un fluido o fluidos involucrados, los fluidos contaminados, entre comillas contaminados, que contienen VIH. Para repasarlos son semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales, por supuesto sangre y leche materna. Entonces, bueno, si en las relaciones sexuales hay, además de fluidos sexuales, sangre, es más riesgosa. Una relación anal receptiva es más riesgosa que una anal insertiva, que una vaginal. El sexo oral también transmite infecciones de transmisión sexual. El VIH es extremadamente difícil, pero tenemos toda esta gama de infecciones. Entonces, toda relación sin condón es de riesgo, pero dentro del riesgo, pues hay algunas más riesgosas que otras. Después de tener una relación sexual, ¿cuándo sería adecuado hacerme una prueba de VIH? Actualmente las pruebas de VIH que tenemos, al menos en la clínica especializada Condesa y en la mayoría de los lugares, son ELISAs de tercera y cuarta generación. Esto quiere decir que detectan infecciones tan recientes como de entre 3 a 4 semanas. Entonces, tiempo mínimo de espera, 3-4 semanas. Aunque la recomendación sería que te lo hagas dependiendo de tu actividad sexual, mínimo una vez al año o cada 6 meses, o dependiendo de la actividad, aumentarle un poco el tiempo. Pero idealmente, yo le digo a todo mundo que tiene relaciones sexuales, hazte un VIH, una prueba de VIH, nada más háztela. Por así, es como decir, me voy a ir a tomar una prueba para ver cómo está mi colesterol, exactamente igual, porque hemos hablado de colesterol, lo pueden checar en YouTube. Hay gente que dice, bueno, yo hago ejercicio, estoy delgado, pero tienes el colesterol elevado, igual, nada más checarse. Y se debe desestigmatizar la prueba, si me permites, Exacto. Pepe. ¿Por qué uno tiene que firmar 800 hojas y es un cohete y te ven feo si solicitas una prueba de VIH? Si debería ser lo mismo que solicitar una biometría glucosa, hemática, sí. Por supuesto, una toma de glucosa o una toma de presión arterial. Perfecto. ¿Me puede dar VIH por besos? Pues depende, ¿no? De qué tipo de besos. Bueno, pues sí, Okay. pues en cuanto a actividad sexual, bueno, pues en la variedad está el gusto, ¿no? Entonces... Pero por saliva es poco probable. Sí, es poco probable. Ok. ¿Los pacientes con VIH pueden amamantar? Sí, pero aquí es importante la opinión del médico que esté tratando a la mujer. Okay. Es muy importante porque evidentemente lo que pasa en cuanto a la transmisión perinatal del VIH, el último trimestre de la gestación es el de mayor riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Bueno, porque en ese momento ya está conformado el sistema inmune y ya habíamos hablado durante esta charla que para que el VIH produzca un estado de infección y posteriormente una enfermedad, se necesitan receptores específicos que en el recién nacido antes de la semana 28 no la tiene.
Entonces, conforme va avanzando el embarazo es más riesgo. Por lo tanto, la primera secreción láctea, que es el calostro, es una secreción rica en célula CD4, que es uno de los vectores acarreadores del VIH para transmitirlo al bebé. Sin embargo, bueno, nosotros estamos en un país que si la mamá no puede amamantar al bebé, bueno, hay opciones de leche maternizada, pero hay países, por ejemplo, como Haití, o le da seno materno o se muere el niño, no hay de otra, no hay forma de alimentarlo. Entonces vamos a tener que tener ese contexto. Perfecto. En la actualidad, la mayor parte de las mujeres que se sabe que tienen infección por el VIH-Sida acuden a centros especializados donde se le da el tratamiento al binomio. Esto es muy importante. Porque esa era una de las preguntas que sigue. Exacto. Si una madre siempre va a transmitir el VIH al niño. Bueno, va a transmitir anticuerpos, pero no necesariamente va a transmitir la enfermedad. Ok. ¿Sí me explico? Sí. De hecho, quizás sea el único escenario donde si tú das tratamiento antirretroviral de manera oportuna al niño, el niño queda sano de VIH. Es el único, porque alguna vez hace algunos años se malentendió este concepto. Entonces pusieron por ahí a 8 columnas en la raza, dicen que curan el SIDA. No, pues no. Ni no curamos, pero nada de eso. Simplemente se malentendió el concepto, pero es quizá el único escenario donde si tú das un tratamiento oportuno a la madre durante la gestación y al momento del nacimiento del bebé, tú puedes evitar que el niño tenga SIDA. Perfecto. O sea, la ecuación no es que todo hijo de madre VIH positiva es un niño con SIDA. Aquí yo quisiera complementar con que el tratamiento antirretroviral en las madres es muy importante a llevar a un término que se llama la indetectabilidad. ¿Qué quiere decir la indetectabilidad? Que no haya virus circulando en sangre ni en las secreciones genitales o en la leche materna. Entonces, una mamá que está indetectable, lo más probable es que su hijo nazca sin VIH. Y una mamá indetectable depende de tu médico tratante si él valora que inicies o no la lactancia. Pero una mamá que tiene virus en cantidades muy altas circulando en sangre, no está permitida la lactancia y muchas personas están a favor o en contra de esa situación. Y obviamente hay mucho riesgo de que una mamá que tiene 1 millón de copias del virus por mililitro en sangre sí pueda transmitir lo más seguro el virus al bebé. Entonces lo ideal volvemos a checarse, a prevenir lo más probable y si te detectas que te lleves a cabo un tratamiento adecuado. Buena pregunta. Alguien dice, si es una enfermedad infecciosa, ¿por qué da cáncer? Me parece muy buena pregunta. Si nos lo explican, por favor. Aquí me encantaría responderle a mí, que es lo que más veo pacientes en estadio de SIDA. Y bueno, aquí la respuesta es muy básica. Les dije al principio que el VIH ataca unas defensas muy importantes que se llaman los CD4 y los CD4 tienen la característica de ser uno de los vigilantes inmunológicos de que las células no se vuelvan cancerígenas. Entonces, al disminuir la cantidad de CD4 y la función de los CD4 más otro conjunto de células, es más fácil que aparezcan los cánceres en las personas. Los cánceres más frecuentes asociados a VIH-Sida son los linfomas. Los linfomas son los primeros. Los cánceres asociados a papiloma hoy en día es el boom de las neoplasias en pacientes o de los cánceres en pacientes que viven con VIH. El cáncer de ano, el cáncer de pene, el cáncer vulvovaginal y el cáncer de cabeza-cuello. Porque el papiloma se ha vuelto tan agresivo en un ámbito de CD4 muy bajitos que son de los cánceres más frecuentes en VIH. Entre otros, pero esos son los dos más frecuentes. Perfecto. ¿El VIH vive fuera del cuerpo? Yo creo que esto tiene que ver con lo que se ha hablado mucho de COVID, de que si cae aquí algo, ¿va a vivir aquí el VIH? El VIH se ha dicho que muchos virus en general tienen cierta capacidad de replicarse en un huésped después de haber estado en unas superficies. El VIH se dice que entre 15 y 45 minutos, todavía en una aguja seca que está en la cama de un paciente, si te picas, tienes ese chance del 0.03% de infectarte. Pero no es tan frecuente como hepatitis B o C, que pueden durar mucho más tiempo en la superficie. Estos virus pueden durar hasta 12, 24 horas. Perfecto. Entonces sí puede durar ahí, pero es muy poco el tiempo. Perfecto. ¿Hay alguna estrategia para mejorar el sistema inmune? Que aquí también lo hemos hablado mucho de que es una frase coloquial, voy a subir el sistema inmune. Digo, ¿a dónde lo van a subir? ¿A otro piso o a dónde? O es como, voy a subir mi sistema musculoesquelético. ¿Hay alguna estrategia que funcione para ayudar a nuestro sistema inmune más allá de hacer ejercicio y comer y estar lo más sano posible? Y que si funciona el factor de transferencia contra el VIH. Desde el principio de la pandemia, la OMS describió una cosa que se les llamó tradicionalmente los cofactores, que como tú mencionas, son cosas que rodean al tratamiento antirretroviral, que ayudan a subir las defensas. El tratamiento antirretroviral, hay que decirlo, controla al virus del VIH,
no sube defensas como tal. Nuestro sistema inmune solito, al estar el virus controlado por la toma de medicamentos, se mejora si es que ya estaba tocado por el virus, o sea, se restituye. Otras cosas que podemos hacer, sí, es comer bien, hacer ejercicio, dormir suficientes horas, tener un estilo de vida lo más saludable posible. La verdad es que no está comprobado que otras cosas, otros medicamentos, otras sustancias, en el caso específico de VIH, mejoren el sistema inmune. Y en casi ningún otro. Aquí hemos tenido reumatólogos, toda la gente que te dice, te hago esto, te hago lo otro, te subo tu sistema. ¿A dónde? Así es. Claro. ¿Y qué son los cofactores? Estas intervenciones o herramientas no farmacológicas. Como hacer ejercicio, exactamente, como estilo de vida saludable que podemos aplicar para ayudarle a nuestro sistema inmune a estar un poquito mejor. Y son eso, dieta, ejercicio, evitar, por supuesto, el uso de drogas y alcohol en exceso, tabaquismo en exceso, dormir suficiente y el control del estrés. Una buena salud mental o un buen estado anímico también nos sube las defensas y mantiene mejor funcionando nuestro sistema inmune. Y también otra cosa muy importante en personas que viven con VIH y que de repente tienen unos CD4 y tienen bajones, dicen, ay doctor, ¿por qué estos bajones de CD4 y les preocupan mucho? Llegar una pregunta, son justo. Identificación de infecciones tempranas. Muchas infecciones, cualquiera que pueden adquirir en su vida cotidiana o relacionadas a la inmunodeficiencia del VIH, pueden hacer que los CD4 bajen. Entre más tarde te diagnostiques o acudas al médico a ver qué es esa infección, más bajos van a estar tus CD4. Entonces, una forma de tratar de que tus CD4 estén estables y suban es identificación temprana de infecciones. Cualquier tipo de infección, tanto de transmisión sexual, alimenticia, respiratoria. Una gastroenteritis. Exactamente. Puede bajar gastroenteritis cuando algo te cae mal a la panza. Es por eso que... Justo me llegó una pregunta así, doctor. Me bajaron de 800 a 400 mis CD4 a pesar de que sigo con el mismo tratamiento. ¿Qué está pasando? Dijo el doctor que no me preocupe. Claro, y eso es lo que pasa. Por eso una herramienta importante que no sube los CD4, pero que previene que infecciones en pacientes que viven con VIH les den estos bajones, es la vacunación. Tenemos un esquema de vacunación muy importante para el adulto a nivel internacional que te involucra la vacuna del papiloma, de la tifoidea, la vacuna de la tosferina, difteria, de neumococo, influenza, hepatitis A, hepatitis B, meningitis. O sea, si los pacientes y nosotros tuviéramos este programa de vacunación del adulto a nivel nacional, los pacientes tendrían menos riesgo de bajones de CD4, de deterioro de su salud, por infecciones que son casi todas 100% prevenibles por vacunación. ¿Qué le digo a este paciente de 800 a 400? Que no se preocupe, que se identifique, probablemente fue una infección y hay que repetir los CD4 en 1 o 2 meses para ver si resolvió la infección y la trató, seguramente van a subir a su nivel. Perfecto. Vuelven a repetir, indetectable es intransmisible, ya lo dijeron que sí. ¿Cuánto se tarda una vacuna en hacerse? La doctora ya nos habló ampliamente de esto. ¿Puedo tener sexo si vivo con VIH? ¿Alguien pregunta? ¿Es una pregunta válida? Sí, por supuesto. O sea, la vida sexual no se acaba después de un diagnóstico de VIH ni de ningún otro diagnóstico. Nada más aplicando todas las medidas evidentemente, con las medidas de prevención, el uso del preservativo. Recordemos que aunque vivan con VIH y estén indetectables y no pueden transmitir el VIH, existen todas las otras ITS que se previenen con el uso correcto del preservativo. ITS, infección de transmisión sexual. Sí. ¿Es necesario siempre decir que tengo VIH? Y esto es un dilema moral que también entran mucho los pacientes. ¿Qué les contestamos? Bueno, yo en lo personal, a mis pacientes, tal vez es lo que digo en mi consulta, porque siempre es la primera consulta de VIH que pues es un impacto fuerte a nivel psicológico. Es la pregunta muy frecuente de todos mis pacientes, doctor, ¿ya le tengo que decir a mis familiares? ¿A quién le tengo que decir? Realmente esta infección, como ya comentó Maru, es una infección crónica súper controlable que el deterioro, mientras tú te tomes tus pastillas y vivas una vida sana, no te va a afectar en nada tu vida y tu calidad de vida va a ser exactamente igual a la que tenías antes del VIH mientras que tomes todos los días el antirretroviral y ya. Entonces yo les digo a mis pacientes, no es necesario que le estés diciendo a medio mundo que eres una persona que vive con VIH, pero siempre ten una persona de confianza o aquella persona que sepas, algo me puede pasar, me accidenté y tengo que tomar un antirretroviral. A esa persona de confianza o 2 personas, dile que tú eres una persona que vive con VIH para que estén alertas de tu situación y que nunca te quedes solo con el tema. Sin tratamiento. ¿Las autotests, autopruebas en saliva y sangre funcionan? Sí, sí funcionan, pero desafortunadamente aquí no las tenemos todavía a disponibilidad. Sí, sí funcionan, son muy útiles y aquí vendría un dilema también que lo hemos visto venir durante todos estos años desde que empezamos a ver pacientes con VIH. Tengo una prueba positiva, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Me muero de la angustia, como dice el doctor, ¿a quién le cuento? ¿No?
Es muy importante porque es como ahorita voy a tomar una analogía con las pruebas de COVID, ¿no? Mucha gente dice, voy a hacer un antígeno por si acaso, ¿no? Y resulta antígeno positivo o negativo, y el esposo o el novio es al contrario, ¿no? Uno es positivo, ¿qué hago? Estoy enfermo, me hago la PCR. Es muy importante que quien le documente o le solicite la prueba tiene que tener un médico de confianza y calificado en el tema para que pueda darle una interpretación adecuada al test o a la prueba. Sí son válidos, sí son válidos, sí son útiles, sí son útiles. Qué bueno que están a disposición en el supermercado, en las farmacias, en la Unión Americana, qué bueno. Ojalá en breve estuviéramos aquí, pero es muy importante acudir con un especialista para que te dé una interpretación adecuada de la misma. Ok, perfecto. A mi hijo vive con VIH en la pandemia, le han dejado hacer estudios. ¿Qué hago? Ya ahorita, como dijeron, se está empezando a relajar la situación, están volviendo a las consultas, regresar a su consulta. ¿Quiénes son candidatos a las vacunas? Ya están, y en @mosaico CDMX van a encontrar todos los, a ver si eres candidato a vacunarte. Mi hijo de 20 años le suben y le bajan la dosis de los medicamentos. ¿Está bien esto? Ahí yo creo que lo que pasó en el caso de este paciente es que, recuerden todos los pacientes que actualmente viven con VIH, hubo un cambio en la estrategia nacional en cuanto al uso de antirretrovirales. Entonces, estuvieron usando por muchos años muchos antirretrovirales que hoy en día ya prácticamente pasaron de moda o no son tan útiles porque los nuevos que llegaron son menos tóxicos, prácticamente tienen 0 eventos adversos y son mucho más eficaces que los anteriores. Entonces, en el último año hubo este cambio de antirretrovirales de esquemas donde unas personas usaban 3, 4 pastillas y ahora el esquema más usado a nivel mundial es de una sola pastilla. Todavía hay algunos pacientes viviendo con algunos esquemas, pero por situaciones particulares, pero hoy en día es una sola pastilla. Entonces probablemente esa es la respuesta. Y esta respuesta es para ese señor que tomaba también más de 20 medicamentos. Van a aparecer los datos de nuestros especialistas en las redes para que los sigan. Ya se nos dijo a dónde pueden acudir, porque el chiste de este programa es informarles. Ustedes, como ven, no hay una vacuna ya, pero hay mucha gente que puede ser candidato a entrar al protocolo a ver si funciona la vacuna. Y cada vez que tenemos este programa me da mucho gusto ver que hay un pasito de gallo gallina, pero es un pasito más adelante. Quiero agradecerles a los especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Citlali, aquí estamos. Pepe. A todo el equipo, muchísimas gracias. Y esto fue